Vuelvo porque hay olor a pis. Hay olor a pis. Hay olor a pis en la ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. No lo huelo yo solamente. Yo te voy a defender lo indefendible. Vos podés matar al presidente que yo te voy a defender. Ahora, ¿qué pasa si vengo yo? No, Juli, justo ahí te tenía. Justo aquí se tiraron un ejemplo. Matar al presidente, anda, negra, anda yendo. Yo te banco, acá te espero de vuelta. No. ¿Quieres una bolsa negra? La policía todo atentado contra la República. Atención. Manifestarse por la vereda. Ante violencia, alejarse. Las fuerzas actuarán. Acá Dani y Juli lo que están sacando a alguien que acusan de ser infiltrado y la misma gente lo sacó. Estamos sobre Irigoyen y lo que decía la gente que era un infiltrado porque algunos habían empezado a mover la reja. Volaron piedrazos, botellazos y la policía avanzó con los escudos hasta quedarse aquí en la esquina. Ahora están manteniendo una piña, posición. un cachetazo de la nada. El martes murió un grande de la escena nacional, Antonio Gasalla. Lo vamos a extrañar muchísimo. Mi pésame a su familia y a vos, Antonio. Buen viaje. ¿Usted a dónde va? ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Queda por la avenida, ¿cómo era? Es lejos, ¿eh? Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, ¿eh? Nada de algo pacífico, ¿eh? Le está quitando tiempo a su bloque también. ¿Pero qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? Vení a laburar. Así ¿Cómo que, dijo? Vení, quédate a laburar. Lo voy a llamar al orden a usted también. Llamame al orden. Con las faltas de respeto de usted. Que cagó a trompada a un diputado. Llamalo a los lo llame al orden también. ¿Quién te cree que sos? No se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún, cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Vení, Sago, querido. Vayas donde vayas, donde juegas te alentaré. Faso, vino y pala, es la banda de la Ferrer. No me importa nada, yo te quiero ver en la B. Tiembla Casanova, caminando vamos a volver. Vos sos la pasión. I Am Real, March 20, 2025. Official Argentina, José Luis Espert account. El regimiento de granaderos profesionalizó a lo que por aquel entonces era un ejército de pocos años y además formó en valores a cada uno de sus integrantes. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general don Juan José de San Martín. El general don Juan José de San Martín. El hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Sin lugar a dudas. Casi muero de espanto. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública y les proponemos con mis compañeros un domingo afable y tranquilo, si es que nos sale difícil ejercicio después de la semana que acabamos de ver y de la semana que se viene. Así estamos, ya no sé hace cuánto tiempo. Les estaría mintiendo si pudiese decirles exactamente cuándo empezó esta vorágine de la Argentina, por ahí ni siquiera había nacido. A ver, cosas que no.
no tenemos muy en claro cuáles son las cosas que sí. Creo que estamos mucho más convencidos de cuáles son las cuestiones que no se tienen que discutir más en la Argentina. Hace un ratito nada más, José Luis Espert le daba una nota a Luis Majul. Mañana, por supuesto, 24 de marzo, se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado y José Luis Espert entiende, a diferencia de muchos de nosotros, por lo menos de los que estamos acá, y queremos que sean muchos más los que comparten esto con nosotros, José Luis Espert entiende que hay que terminar con esta historia, que hay que dar vuelta a la página, que basta, que ya está, que cuánto tiempo más se va a seguir hablando de esto. Cosas que no. Arrancamos con esto este domingo. Les cuento por qué cosas que no. Hace un par de años hablaba con un funcionario vinculado a los derechos humanos y decía hay cosas que creíamos que estaban zanjadas en la Argentina, que ya eran parte de los consensos básicos y parece que no tenemos ni uno. Muchos vamos a marchar mañana 24, casi 50 años, 49 del golpe del 76 y José Luis Espert hace minutos nada más proponía terminarla con esta historia. ¿Cuándo va a cambiar? Y dejar de festejar. ¿De verdad Espert cree que mañana se está festejando algo? A ver. Sería que algún día demos vuelta a la página de la historia por completo. Esto, basta. Estamos a punto de cumplir medio siglo del golpe de Estado del 76, seguimos hablando del golpe de Estado, medio siglo después, y todavía discurro con el tema de los derechos humanos. Basta, ya fue. Miremos para adelante, ya está. Otro de los grandes... debería dejar de ser feriado nacional esto. Es una discusión, ¿no? Debería dejar de ¿qué estamos festejando? Fue un horror eso, ya está. Sí, la palabra conmemoración me parece que no va, ¿no? El Día de la Memoria, de la Verdad y Justicia, recordarlo, ¿no? Como se recuerda. ¿Memoria, verdad y justicia qué? ¿Qué hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner por lo que ellos supuestamente defendían? Nada. Si los derechos humanos lo utilizaron como escudo para hacer negocios. Además, los que hemos leído historia y no tenemos pelo, peinamos cana, sabemos que los primeros tiros que se tiraron acá se rajaron al sur. Tremenda pena que a José Luis Espert, a quien le tengo mucho aprecio, hemos sido compañeros de trabajo y es un muy buen compañero de trabajo, nadie le haya acercado en todo este tiempo, por ejemplo, los juicios. Entiendo, digamos, el econo, la animosidad y la crítica que él tiene desde siempre a lo que fue la gestión de los Kirchner, pero es innegable el avance que hubo con los juicios que tienen que ver con los delitos de lesa para los genocidas. Eso, por ejemplo, me parece, ¿qué hicieron? Además de currar. Tal vez curraron, evidentemente hubo curros, lo de Bonafini es un caso exponencial. Ahora, nadie le puede acercar, lamento el tiempo que estuvimos más cerca de José Luis no haberle podido contar todo lo que se hizo respecto de la memoria de verdad y justicia puesta en condenas, ¿no? Puesta en blanco sobre negro, puesta en las cuestiones que hicieron que estos genocidas terminaran muchos de ellos en la cárcel, con un plan muy claro por parte de este gobierno para liberar a algunos de ellos. Cosas que no en la Argentina. Bueno, hablar mal de nosotros, de los argentinos. Pensamos que eran cosas que no se hacían y le sucedió porque no terminamos de entender si fue un chiste mal hecho, que no le salió, si quiso plantar algún tipo de posición política. Damián Reidel, uno de los asesores más importantes que tiene el presidente de la Nación, estaba en el fórum de LATAM, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas, y contaba y hablaba de oportunidades de inversión y hablaba de lo que es la Argentina en términos geográficos y las oportunidades. Volvía en varios casos a hablar del tema de oportunidades, de los climas, del clima frío que favorece y sería la frutilla del postre para todo lo que tiene que ver con la dinámica de la energía. Y Reidel decidió, porque realmente no entiendo, si vos estás proponiendo que vengan a invertir, explicarle que el mayor problema que tenés al lugar donde vos estás invitando a invertir es justamente la gente que vive ahí, que es de lo único que no te vas a deshacer. Entendemos, creemos, ¿no? De Dios no libre y guarde que haya algún plan en ese sentido. Reidel, pésimo chiste si es que lo fue, buscando inversiones, pero advirtiendo que lo peor que tiene el país al que estás invitando a invertir es la gente que vive ahí. Mira. I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two
are quite related. So let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. Qué pena, ¿no? Tan buen inglés para decir semejante estupidez. Es curioso que busque, que crea que con eso empatiza, ¿no? O sea, ¿cuál es el funcionamiento, el razonamiento por el cual consideró que con ese chiste iba a generar empatía en ese público que estaba ahí? Lo pienso y no lo termino de... Es que tampoco entiendo, digamos, ¿no? Si es buscar a los inversores, le estás diciendo que lo peor que tenés es la gente que vive en el lugar donde querés que inviertan. No entiendo por ningún lado. Fue muy criticado en las redes. En un momento el Gordo Dan, en esta lógica de las redes, salió a señalarlo y dijimos, bueno, se va Reidel, porque cada vez que te señala el Gordo Dan, estás afuera como funcionario. Rojo, ¿no? Como el botón rojo. No sucedió. Ya está con nosotros Agustín Rombolán. Un ratito vamos a estar charlando con él. Harto de sentir vergüenza del radicalismo. Opa, bueno, harto. ¿Seguís harto o se te pasó? Eso fue, sí, me acuerdo, la última entrevista acá fue muy divertida. La verdad es que estoy harto también de tener políticos de este tipo, ¿no? Se me revuelven las tripas cuando lo escucho a Damián Reidel, cuando lo escucho a Spert. Hay una continuidad ideológica, ¿no? En el odio a los argentinos y la pretensión de que el propio pueblo no tenga memoria y no honre a su historia. Hay un hilo claramente espiritual, identitario, cultural, con sus políticas económicas de dependencia, con sus políticas identitarias y sociales, y por supuesto con la calidad de sus dirigentes, ¿no? Empezando por Javier Milei y hacia todo su gabinete. A mí, yo no entiendo por qué todavía Damián Reidel sigue en el cargo, no sé por qué nos sigue representando, porque encima viajó con la nuestra, ¿no? Como dirían ellos, y me parece una gran vergüenza, un gran papelón, y sobre todas las cosas me parece que habla muy mal del presidente de la nación. Season, ¿no? Me parece. Sí. Sí. No se quedó un hostel de... No, bueno, igual no importa, digamos, independientemente de lo que vale es lo que dijo, más allá de dónde lo haya dicho. En un ratito también te vamos a estar contando una historia que parece salida de una peli y que tiene implicancias recontra complicadas, más allá de que tal vez muchos de ustedes se enganchan porque hay personajes de la farándula y estamos hablando de Jessica Sirio y su ex marido de quien está separada, ex pareja, la verdad que no lo sabemos, estamos hablando de Elías Pichirilo. Te vamos a contar una historia de terror. Y cuánto más fácil es que mañana aparezcas en tu auto con droga, con un arma y digan, me lo plantaron. Bueno, ¿sabes lo fácil? Lo que demuestra el caso Pichirilo, que está detenido y te lo vamos a contar en un ratito nada más, es con lujo de detalles lo fácil que es. Atención con esto. Contratar policía de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, con el nexo de un exonerado de la Policía Federal, para que le armen una cama a alguien que te quiere sacar de encima porque te debe plata. ¿Escuchaste? Fácil. Hay alguien que se encarga de proveer el servicio de armar camas, pero no es una cama que termina costándote la privación de la libertad. Y arrancábamos el programa diciendo cosas que no. Y quería, no sé si ustedes estuvieron en Lollapalooza en estos días, que me dijeron que estuvo genial, lamentablemente no puedo ir, pero mis chiquitas, bueno, mis chicas están... Soltá, Romy, ya está. Sí, ya está. Soltá. Suelto. Mis chicas están ahí y una banda, yo no la conozco. Chica. Sí, Dam Chica, que me dicen que se inspiraron en un tema de Iggy Pop, Dam Dam, que hicieron una banda en pandemia, fueron a tocar a Lollapalooza. Y ahora les voy a decir por qué creo que esto tampoco. Y miren lo que hicieron. Ahí las tenemos en pantalla gigante. Mientras estaban en uno de los 3 días del Lollapalooza, esta banda pone unas imágenes de un Milei diabólico ensangrentado, haciendo como unas señas... rarísimas, claramente en una crítica política. Ahora yo no sé, le voy a preguntar a alguien que sabe mucho más que yo, si esto sí o esto no.
porque me parece parte de la escalada. Responder con esto en un festival de rock, Jorge Fontevecchia, periodista, recién decíamos con Moncho Indart, de los últimos periodistas que tienen medios, ¿no? Porque hoy parece que es como una... claro, es algo muy llamativo, pero en general quienes tenían medios eran periodistas, ¿no? Imprimían diarios. Y quienes tenían canales de televisión eran o periodistas o locutores. Este canal tenía un locutor como Romay. El canal que le competía tenía un periodista. Bueno. Era lo más habitual, no solamente los diarios, en todos los medios de comunicación, pero las radios. Creo que quedaste vos y no... Claro, ¿qué pasó? Sería la pregunta, no es solamente un tema en la Argentina, ¿no? Bueno, primero los medios se fueron complejizando, porque hace nada más que 30 años había solo 4 canales de televisión, radios AM y prensa gráfica. Hoy esto se ha multiplicado a la enésima potencia, entonces solamente de radios en todo el país hay 15.000 entre AM y FM, para tener una idea. Canales de televisión nacionales debe haber, o que se filman cosas en la Argentina, más de 200. Entonces, bueno, la técnica complejizó el mundo de la comunicación. Al mismo tiempo hubo un consumo de su tiempo por parte de medios alternativos a partir de los teléfonos celulares. O sea, para vos tengas una idea, más o menos, la gente consume 4 horas por día entretenimiento, información, cultura, lo mismo que nuestros abuelos, pues se trabajaba 8 horas, se dormía 8 horas y quedaban 8 horas para lo demás. Entonces, bueno, ese capital que tenían los medios, que eran lo que venían a los anunciantes, fue cooptado en el 80% del tercio que significa lo digital por 2 compañías que son Google y Facebook. Eso hizo que un tercio de toda la publicidad se fuera a solo 2 empresas multinacionales, que al mismo tiempo bajara el costo de la publicidad, porque ellos no tienen que producir contenidos. No hay todo esto que está aquí, no necesitan absolutamente a nadie. No, la producción, el trabajo periodístico, claro, la investigación. Obligando también a los medios de comunicación a bajar el costo de la publicidad por una lógica de competencia. Corolario, hoy tienen la mitad de los recursos de los que tenían hace 20 años y hay el doble, el triple, luego de ofertas. Y luego hay otro fenómeno muy interesante. Vos imaginate, por ejemplo, que el que inventó el teléfono Bell hubiera dicho, bueno, en lugar de que la gente pague, vamos a hacer lo siguiente: vos estás hablando con tu mamá y a los 3 minutos yo te pongo un aviso, pero el teléfono es gratis. ¿No? Entonces, ese es otro de los elementos también. La comunicación pasó a ser gratuita. Ahora, al mismo tiempo, se le generó este otro, que cambia todo, pero bueno, es un fenómeno interesantísimo. Eso no quiere decir de que el periodismo esté amenazado de inexistencia para nada. No, y el diario Papel venimos escuchando que va a morir hace tiempo y está vivo, y las investigaciones más importantes las siguen haciendo los colegas de la gráfica, y la tele acá sigue, y hay un montón de gente que está del otro lado. Ahora, Jorge, yo te quería preguntar, recién veíamos las imágenes de ayer de Lollapalooza, de esta banda que decide poner a un Milei prácticamente diabólico. Después salieron a decir que si alguien estaba ofendido había sido una decisión de la banda y no de la organización. Entiendo que para evitar cualquier tipo de problema. Ahora, vos, que te convertiste en uno de los blancos preferidos de Javier Milei, directamente, y en términos personales y profesionales, ¿no? Porque habló no solamente de vos, ahora lo vamos a contar, sino además también de la empresa. Cuando ves esto, yo digo esto que no, porque parece que escala, ¿no? Alguien que fue agredido por Javier Milei. Cuando ves esto, porque por ahí estoy equivocada, ¿esto es sí o esto es no? No, lo que pasa es que ahí aparece el famoso tema de la libertad de expresión, ¿no? Que es la gran discusión. Steve Bannon le gana a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos un juicio, ahora más o menos 10 años, en que las ONG pueden aplicar como medios de comunicación. O sea, el famoso caso que ahora quiere modificar Trump en Estados Unidos de New York Times, o Sullivan contra New York Times, en el cual lo que se planteó como jurisprudencia es que los medios de comunicación, o sea, el periodismo, estaba protegido por lo que se llamaba la doctrina de la real malicia. Sí. Es decir, había que demostrar para condenarte de que vos sabías que eso que estabas diciendo no era verdad, claro. Era mentira. Sí. Entonces, equivocarse no tenía condena ni civil ni penal. Steve Bannon logra que las ONG puedan tener la misma protección, lo que hace que entonces en el pasado en Estados Unidos la cantidad de dinero que iba para cada uno de los candidatos estaba claramente delimitada. A partir de esto vos podés invertir en estas ONG, que en el fondo son especies de medios partidarios, y de esa manera agregás inversión. No
no mensurada jurídicamente dentro de los límites de las campañas publicitarias. O sea, que hay toda una discusión respecto a la libertad de expresión. Yo en lo personal acompaño aquella idea de que no estoy de acuerdo en lo que usted dice, pero estaría dispuesto a dar mi vida para defender que usted lo pueda decir. Ahora, que usted lo pueda decir, el famoso tema de Estados Unidos es la revista nazi, una discusión de los años 50. Que usted lo pueda decir no quiere decir que usted no tenga consecuencias. O sea, la libertad de expresión lo que permite es que nadie sea censurado a priori. Eso no quita que si una persona ofende, acusa de delitos, o sea, calumnia, produce efectos nocivos con lo que está diciendo de manera contundente, luego no sea responsable por eso que dice. O sea, la responsabilidad no se quita por la libertad de expresión. Eso está bien, y está bien aclararlo. Yo pregunto, digamos, si hay un clima que ya está caldeado, ¿qué pasa con estas cosas? ¿No? Pues yo, bueno, esta banda tenía ganas de poner estas imágenes en uno de los festivales musicales más importantes. Ahora, acá lo que parece es que hay una escalada constante, y te lo pregunto a vos, Jorge Fontevecchia, escribiste Fontevecchia, no sé si es Fontevecchia versus Milei, no sé si se debería ser Milei versus Fontevecchia, bitácora, surgimiento de un presidente extremo, ¿no? De un presidente extremo. Esto nace a partir de la idea, digamos, nace a partir de los ataques, y quiero preguntarte por qué crees que fuiste uno de los blancos elegidos por el presidente. Bueno, te cuento primero lo de la bitácora. Goethe decía que solo la arquitectura nos permitía ver el pasado como era. Y Walter Benjamin decía, tiene ese ejemplo aquel del relámpago, de que la historia es como un relámpago, un instante que nunca más vamos a volver a ver, porque siempre lo vamos a volver a ver con los ojos actuales, es decir, nunca la vamos a volver a ver con los ojos que fue vista en el momento que estaba sucediendo. Entonces el objetivo de este libro, de alguna manera, era dejar registrado lo que se dijo en cada uno de los momentos, previo a las elecciones, durante las elecciones y todo el primer año del gobierno de Milei. Un poco con la idea de aquello de que el periodismo es la primera página de la historia, dejar registrado, y aquello de que nadie resiste un archivo, dejar registrado qué se fue diciendo en cada uno de los momentos. En Perfil nosotros tenemos la costumbre, que es bastante habitual en los medios gráficos en Estados Unidos, del endorsement. O sea, antes de las elecciones, decir claramente qué creemos que es lo mejor ¿a quién se apoya? Qué creemos que es lo peor. Sí. Vos tenés dos formas de hacer endorsement, el positivo o el negativo. Nosotros lo hicimos continuamente. También hicimos aquel no vote a Milei, y lo hemos hecho a lo largo de los distintos gobiernos. Y me parece muy interesante, volviendo a lo que vos contabas de Lollapalooza y lo que hablábamos del New York Times y Sullivan, que ahora quieren modificar la teoría de la real malicia, ir a lo que sucedió en Estados Unidos por primera vez a partir de las elecciones de Trump, de que al Washington Post, o sea, a ver, como si fuera la especie del Vaticano, ¿no? De los creadores del Watergate, como si fuera el Vaticano del periodismo, el nuevo dueño lo compró y prohibió que se haga el endorsement de la redacción, que era siempre habitualmente a favor de los demócratas. Y por el otro lado tenemos que otro de los millonarios compró directamente Twitter para cambiarla a favor de los republicanos y concretamente contra Trump, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué dejar testimonio de eso? Bueno, porque el periodismo últimamente está bastante golpeado desde dentro, es decir, una cantidad de personas que compran medios de comunicación para otros fines y se tuercen, digamos, los objetivos de dejar registro verdadero. Y vos ves cómo cambian las personas, el propio Milei, como dice en un año una cosa y otro año absolutamente lo contrario, dejar registro en el objeto libro, que tiene ese valor perenne, en una época líquida, como diría Bauman, sí, tenía el objetivo ese, de decir, bueno, nosotros lo dijimos. Ahora, Jorge, yo lo que te pregunto, vos has pasado, digo, por mucho, ¿no? Digo, por la dictadura, por el menemismo. Viviste el asesinato de Cabezas desde la editorial, llegó el juicio de discriminación por la pauta a la Corte Suprema, dictaron sentencia en ese sentido. Bueno, después se incumplió de manera bastante vidriosa e irregular. Pasando todo eso, Milei, ¿es lo más gravoso con lo que te cruzaste? Cada uno adopta la técnica adecuada para la época. La misma técnica en distintos momentos da resultados diferentes, depende del contexto. Pero en líneas generales todos los gobiernos preferirían que no haya periodistas. Aquí, en Estados Unidos o en Hungría. Los periodistas venimos a cumplir un papel
molesto, que es humanos en el sistema de división de poderes, hacer una especie de auxiliar de la justicia de antes. Digo, yo te escuchaba lo que vos vas a decir ahora de Pichirilo y supongo que lo que estás haciendo es un trabajo que incluso va a ser prueba para la justicia y adelantarse a la justicia. O sea, si a los gobiernos les molesta la justicia y la división de poderes, les molesta el legislativo, imagínate más aún la prensa, que además ni siquiera tiene ninguna posibilidad de, o desde el punto de vista formal, por lo menos a los jueces los propone el Poder Ejecutivo y los políticos. Entonces, cada gobierno, en el marco de su época, usó las herramientas más fáciles para lo que estaba a su alcance. O sea, eso yo decir que en las épocas de la dictadura te clausuraban o te mataban. Digamos, no había. Luego, cuando llega la democracia, Alfonsín pega un salto cuántico. Menem se encuentra con un contexto diferente, entonces apeló a que él tenía la Corte Suprema de Justicia, entonces hacía juicios, juicios de todo tipo, juicios que podían determinar, hasta que se quitó la ley penal que se penaba la injuria o la calumnia con pena de prisión, y luego juicios civiles en cuestiones de dinero. Luego Néstor Kirchner, ya en el siglo XXI, hizo más o menos lo mismo que Putin. O sea, a mí me tocó ser 4 años secretario de la Cámara de Comercio ruso-argentina en la época del traspaso podríamos decir, de Yeltsin a Putin. Y era muy interesante porque los periodistas rusos me contaban lo mismo que yo escuchaba acá, que Putin le decía a un proveedor de algún elemento del Estado: si usted quiere seguir siendo proveedor del Estado, compre un medio de comunicación y póngalo a mi disposición. Entonces voy a ser contratista del Estado. Y ahí comenzó una etapa también muy curiosa, que era como un cáncer, que era a los medios, ya que no se los podía desde afuera doblegar, comprarlos desde adentro, producir una especie de pérdida de credibilidad de los medios, hasta que llegás ahora a esta tercera década del siglo, en la que te encontrás con que directamente infectar a la sociedad con noticias falsas, haciendo que no se pueda saber qué es verdadero y qué es falso, es otra de las formas de quitarle legitimidad a la información. Ahora, vos mencionabas lo de Cabezas. Cabezas puso un antes y un después. O sea, hoy en día en Latinoamérica matan muchos periodistas por año. En Brasil, acá nomás, son decenas. En México ni que hablar. En Colombia igual. En la Argentina, desde el asesinato de José Luis Cabezas, que con su vida marcó un hito, nunca más se produjo un asesinato de un periodista. Algo pero por eso, con todo lo que venís contando, yo pregunto, bueno, Milei y su tropa digital, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que logra alterar a una persona, digamos, como vos, que ha pasado tanto? Vos lo venís relatando, digo, hasta el asesinato de un fotógrafo para sacárselo de encima porque molestaba a un hombre del poder, que lo peor que le podía pasar era ser visto, y terminó siendo retratado por la Cámara de Cabezas como estamos hablando de Yabrán. ¿Qué pasa con Milei? Te pregunto lo siguiente. Yo cuando lo escuché atacarte en varias oportunidades, digo, bueno, uno de los blancos, a veces digo, ¿cómo se para una persona como Fontevecchia cuando el tema es tan personal? Porque Milei lo hace personal. Fue público cuando te dijo Tinturelli, ¿no? Está haciendo referencia a un tema estético, qué sé yo. ¿Qué se responde a eso? Pues un presidente de la nación metiéndose con cuestiones que no hacen a la crítica. Vos respondes. Esa no. Pero vos laburás, está bien, pero vos laburás con una crítica desde una editorial. Sobrado, como le dijo bueno, por supuesto, a la Nato, a mí, esa sí. Sí, claro. Entonces, frente a esa, ¿cómo responde? Bueno, responde como responde. Pero a lo personal, ¿no se responde? Porque vos tenés una crítica desde la editorial. Una crítica editorial. No acompañarte el gobierno de Milei por determinadas razones, y ahí y él te contesta a Tinturelli. ¿Cuál es el diálogo ahí? Nada, reírte. Pero lo que sí hay que hacer es aquello cuando él te acusa de delitos. Ahí sí, esa es otra cosa. Ahí vos tenés que responderle con las herramientas de la democracia, haciéndole un juicio por calumnia. Yo le hice también, se lo hizo Jorge. Se lo hizo la Nata, sí. Y conversábamos hace un ratito, existe el honor de los fallecidos.
O sea, las hijas de la Nata o la viuda de la Nata, que creo que era la abogada, cualquiera de los dos está en condiciones de poder continuar el juicio porque hay honor de las personas fallecidas. Entonces creo que ahí la respuesta es una respuesta de la democracia, que es... O sea, la respuesta a título personal es reírte, la respuesta a, digamos, cuando las palabras se deben tomar en serio, o sea, este es un punto central. Yo creo que Milei hace un uso del lenguaje que bordea la ficción y el humor. Y yo creo que ahí, cuando hace acusaciones de delitos, hay que ponerse serio. Ahora, ustedes, digo, desde la editorial no se metieron en cuestiones personales, porque él dice, bueno, todos ustedes se estuvieron metiendo en cuestiones personales que atañen a mi vida, a mi intimidad, a mi hermana, a mi perro, lo esotérico, y entonces él se siente con la misma libertad y toma el periodismo y el poder que puede ejercer quien está al frente de la primera magistratura en una situación de simétrica. Puede meterse con la vida personal todo lo que quiera. Puede. Todo lo que quiera. Ahora, si te viene a acusar de un delito... No puede, Jorge. Déjalo, no, digo, no puede, pero... No, él como ciudadano puede. Vos luego harás un juicio político. Desde el punto de vista del derecho penal, digamos, si no te acusa de un delito y si no te injuria... Ahora, desde el punto... Es el presidente de la Nación. Vos recién decías ciudadano, que es uno, ahora vamos a hablar con Rombolá, que representa afectados, damnificados por la presunta estafa de Libra. Ese fue su argumento. Bueno, yo escribía como ciudadano. Mira, el presidente de la República, metiéndose con la vida personal de un periodista, sin ninguna duda es un juicio de orden político, no jurídico. O sea, vos no le podés hacer un juicio porque te diga que no sé, que sos viejo. Claro. Vos lo que podés es tener un juicio político, de decir, esa persona está faltando respeto a su propia investidura. Pero vos no podrías, estaría muy mal que vos le digas, y vos sos orejudo, no sé. Es que te lleva esa... No, pero eso no hay que hacer, quiero decirlo. No claro, hay que hablemos de tu papada, o sea, te lleva claro, a un eso nivel... no hay que hacerlo. Lo que quiero decirte es que desde el punto de vista jurídico, los aspectos personales parecen una cuestión de chisme de barrio. No son materia penal. Lo que sí es materia penal, si te ofende, ya no es un tema, porque obviamente hay aspectos personales que sí son ofensivos, ¿no? Si te ofende o te acusa de un delito. Pero ahí no, quiero decir, me parece que el tema central no está allí. Tu pregunta era si finalmente lo que hace Milei es más grave que lo que hace el anterior. Primero yo pondría las cosas en contexto. Lo que hace Milei viene después de un proceso donde hubo 8 años en que hubo cierta calma respecto a la relación del periodismo con el Poder Ejecutivo. Los 4 años de Macri y los 4 años de Alberto Fernández no tuvieron punto de comparación con los 8 años de Cristina Kirchner más los 4 años de Néstor Kirchner. Entonces, el proceso que vos llevas adelante, si agrava lo anterior, también llama la atención. Es decir, hay un regreso a una forma, podríamos decir, a una kirchnerización del combate o la relación del Poder Ejecutivo con los medios, que era algo que supuestamente había demostrado que no funcionaba y se curó. O sea, hay un regreso a una mala praxis de la relación. Y hay ahí, Jorge, también, perdón, pero hay ahí también una prensa oficialista como había en la primera época de Kirchner, que era muy difícil nadar contra la corriente o contar lo que iba pasando. ¿Sentís ese paralelismo ahora? Sí, o sea, digamos, 678 ganó la batalla cultural sin ninguna duda. Ahora, no la ganó solamente en la Argentina y sería injusto achacarle a 678 el famoso tema del 876, porque esto pasa en todo el mundo. A ver, te voy a hacer una explicación materialista, sí, pero me parece importante también para que la audiencia comprenda las condiciones de posibilidad para que estas cosas pasen y por qué no pasan solo en la Argentina. Cuando decíamos que hace 20 años había solamente 4 canales de televisión abierta, radios AM, 10 radios AM y prensa escrita, para que un canal de televisión pudiese competir, dado de que había solamente 3, en la Argentina 3 canales de televisión privados, en Estados Unidos 3 redes de televisión privadas, tenían que ser plurales, porque necesitaban tener por lo menos 30% de la audiencia, y de ser posible 40 o 50, por lo que necesitaban, si fuera Estados Unidos,
de alguna manera captar republicanos y demócratas, si fueron en la Argentina, peronistas y antiperonistas o peronistas y radicales. A partir de que vos tenés 200 canales de televisión, las audiencias se fragmentan. Entonces vas a tener un canal de televisión para satisfacer el público de determinado tipo de sesgo y determinado tipo de orientación. Entonces esto también tiene que ver, independientemente del gobierno, independientemente de la mala praxis que algunos de nuestros colegas puedan tener, con condiciones materiales que generan la posibilidad de que se desarrollen determinado tipo de audiencias. Ahora, luego uno puede decir, bueno, independientemente de que estén las condiciones materiales para que eso sea posible, a mí me gusta o no me gusta eso. Yo no lo haría. Ahora, lo que es cierto es que eso es posible y no era posible hace 20 años. Al mismo tiempo, cuando vas a las redes sociales, ahí ya se vuelve a fragmentar. Entonces vos hoy tenés posibilidades en las redes sociales de construir mensajes hiper segmentados. Entonces la tecnología modifica los contenidos y modifica el tipo de discurso. Ahora, Jorge, si nos corremos de la reacción del gobierno con los medios y vamos a la reacción del gobierno con la gente, quiero yo transmitirte una pregunta que me hizo un colega que a mí me dejó pensando. Estás en tu casa, estás scrolleando Netflix y ves la portada de una serie y la pones. En la primera escena de esa serie ves gente yendo a laburar, saliendo del tren, como todos los días de su vida, y ves que en los carteles dice que quien vaya a manifestarse va a sufrir represión y que en los altoparlantes les dicen un mensaje más o menos similar. Para vos, ¿qué escenario te está mostrando el director, el guionista, quien haya tomado esa decisión? ¿Qué estado de situación? Sin duda, es distópico. O sea, es 1984, es Brasil. O sea, está viendo una serie distópica y te imaginas de que hay un gobierno autoritario. O sea, hay un giro autoritario sin ninguna duda. Bullrich ahí es absolutamente responsable, no solamente Milei. Pero hay un giro autoritario en ese sentido, que hay que ver cuestión de grado, mañana 24 de marzo. La pregunta es, ¿la democracia está en peligro? Entonces nos podríamos retrotraer a los más jóvenes. Por ejemplo, la democracia tuvo dos momentos de peligro, de regreso de golpes militares, que fue las dos décadas pintadas, sí, y el de la tablada con Alfonsín. Sí. O sea, de extrema izquierda y de extrema derecha, hubo dos momentos en que la democracia argentina estuvo recuperada en riesgo. Hoy esa situación parece absolutamente inimaginable. Es inimaginable pensar de que va a haber un golpe de Estado generado violentamente o por las fuerzas de seguridad o porque se constituye un ejército paralelo lo suficientemente importante. Ahora, los problemas de la democracia hoy no están generados por ese tipo de violencia. Pero sin embargo el gobierno sale en boca del jefe de gabinete, que uno tiene que darle cierta entidad porque claramente, digamos, es el jefe de los ministros, a decir que lo que pasó el otro día fue casi un golpe de Estado. Pero, bueno, pero lo dice. Nuevamente es el tema de la palabra, es una falta de respeto a los golpes de Estado, de hecho. Claro, a los golpes de Estado también. No, bueno, es absolutamente desproporcionado. Creo que la gente, o la mayoría de la gente se da cuenta, y de hecho viste que la pararon a Bullrich, todas estas cosas los empezaron a parar porque se dieron cuenta que eran contraproducentes. Pero ahora lo escuchás a experta antes de arrancar el programa diciendo hay que dar vuelta a la página. Entonces, si uno no tiene conciencia de lo que fue un golpe de Estado, todo es un golpe de Estado, y cualquier manifestación ellos salen a decir que lo quieren la gente destituir. No va a dar vuelta a la página, pero déjame avanzar en el tema. Sí hay amenaza a la democracia, no de ese tipo. Hay una tendencia en todo el mundo a estirar los límites de la democracia. Después de, podríamos decir, el momento de oro, cae el muro de Berlín y nos creíamos que todo iba a ser, todos los países iban a tener elecciones, división de poderes. Lo que vemos es una regresión, por lo menos en la división de poderes, no solamente en Trump. Quien preside la Unión Europea es Orbán, elegido de manera continuada durante varios periodos uno tras otro. Tuvimos este fin de semana en un país borderline, como es Turquía, con la importancia que tiene Turquía, con Erdogan mandando preso al jefe del gobierno más importante, que es el de Estambul, que es su principal opositor. Imagínate esto, por ejemplo, a ver, Kicillof
gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner, por sus problemas judiciales, queda inhibida y no se puede presentar. Kicillof crece en las encuestas y pasa a ser el más lógico contendedor de ganarle a Milei en 2027. Milei lo mete preso. No decide, no decide, le quiso intervenir la provincia. Digo, esto pasó en Turquía. Sí. Esto pasó en Turquía claro. Este fin de semana. Y es una democracia, hay elecciones. Entonces creo que el problema hoy que tiene la democracia es que tanto de un sector como desde el otro, o sea, Putin, por ejemplo, está en el poder hace 25 años. Ahora, también no puede decir lo mismo de Venezuela, puede ser lo mismo de Nicaragua. O sea, tanto sea desde sectores de izquierda como sectores de derecha, la democracia se cumplen las formas. ¿Y qué responsabilidad tienen partidos de la democracia, como el PRO, como la UCR, que no son los únicos, pero los más importantes en términos de representación, que claramente están colaborando con este gobierno? Y de alguna manera, si efectivamente pasa lo que vos decís, si hay un riesgo democrático o hay un giro autoritario, estos dos sectores, por lo menos estos dos sectores, no los únicos, pero estos dos sectores están mirando para otro lado. Bueno, es un problema de grado, ¿no? Obviamente. Yo no creo que hoy la democracia argentina esté en riesgo, simplemente estoy mostrando de que hay una tendencia mundial a reducir la capacidad de la división de poderes. Uno podría decir, bueno, en la Argentina nombrar jueces de la Corte por decreto es parte de eso. Gobernar con DNU es parte de eso. No tener presupuesto es parte de eso. Como, a ver, una torta de chocolate, vos le pones 4 frutillas, sigue siendo de chocolate. Le pones 50 frutillas, es una torta de frutillas. Entonces el punto es, ¿en qué medida vos vas estirando los límites para decir la democracia está en riesgo? Yo escuché al PRO decir que estaba mal no tener presupuesto, escuché al PRO decir que estaba mal no tener jueces de la Corte que no sean aprobados por la mayoría correspondiente. También Mauricio Macri dijo que esto había sido un intento de golpe de Estado. Y también tenés esos errores. Lo que quiero decir es de que me parece, quiero creer que la sociedad argentina va a encontrar, en la medida que la cantidad de frutillas que vayan colocando transformen la democracia en otra cosa, va a encontrar sus límites. O sea, soy optimista en el sentido. Yo creo que en el caso de Milei y el caso de Macri, lo que uno podría decir es que la sociedad le tolera a Milei cosas que a Macri no le hubiera tolerado. Y creo que la sociedad argentina tiene un espíritu democrático, en el sentido que dice, bueno, si elegimos a este hombre tiene que terminar su mandato, y lo que hay que hacer no es impedir que gobierne, sino ponerle límites en aquellas cosas que vayan más allá de los límites democráticos casualmente. Y creo que ese espíritu democrático lo ayuda a Milei a que en el fondo, en líneas generales, nadie quiere que fracase. O sea, todo el mundo quiere de que termine lo mejor posible. Incluso, Jorge, lo único que pasó entre uno y otro es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? Dijiste que ahora le toleran al gobierno de Milei cosas que a Macri no. Lo que pasó entre Macri y Milei es el gobierno al frente de todos. Sí, me da la sensación, por lo menos al punto que yo iba, es que me parece que desde el punto de vista de la representación ideológica que tiene respecto del ajuste económico, me parece que es más comparable Milei con el gobierno de Macri que con el de Alberto Fernández y Cristina, que tiene otros errores, otros defectos, pero me estaba refiriendo al tema de llevar a por ejemplo, Macri mismo nombró 2 jueces por decreto y volvió inmediatamente para atrás. Macri mismo quiso hacer ajustes, inmediatamente tuvo que volver para atrás. Es decir, la sociedad le puso límites que hoy a Milei no se le colocan. Yo creo que se lo ve tan frágil que en el fondo... Frágil. Yo creo que claramente es un gobierno que no tiene... O sea, ¿viste aquello de la sobreactuación? Dime de lo que alardeas y te dé lo que careces. O sea, el riesgo es que la gente crea que no es... que en realidad, que la gente le tenga realmente miedo. Ese sería el problema. Yo te lo pongo así. Freud en su ensayo sobre el chiste y el inconsciente, él decía que en el humor, y voy a lo que vos marcabas de Lola Balosa, que no lo vi, por eso lo vi recién acá al lado una banda tuyo. Que pusieron esas imágenes de Milei diabólico. Siempre nos reímos cuando se cae el rico, no el viejito.
¿no? En una esquina. Entonces él planteaba que había siempre en el humor un elemento de mínima agresión. Entonces me da la sensación de que Macri es percibido como el ángel exterminador y Milei como alguien emocionalmente frágil. Quiero decir, no se ve en Milei la misma capacidad de daño que se le percibe a Macri. Mira. Como, podría decirte, alguien representante del poder. Se lo percibe a Milei, si vos querés, como una consecuencia de los poderosos. Entonces creo que la gente le perdona a Milei cosas que no le hubiera perdonado a alguien. ¿Le da pena? En el fondo hay algo que genera un poquito de pena, genera un poquito de pudor, de vergüenza, al mismo tiempo Jorge, genera esa idea de, viste, el payaso, esto en el mundo del espectáculo también se ve, no puede ser apolíneo. El payaso tiene que generar un poquito de ternura también, ¿no? En líneas generales no es muy agraciado y toda su caracterización es para producir ese efecto. Yo creo que Milei goza del apoyo de la sociedad, que es democrática y quiere que gobierne y que termine, y al mismo tiempo de cierta piedad que no hubiera nunca gozado Mauricio Macri u otro presidente que llevara adelante medidas parecidas, incluso a De la Rúa, por ejemplo. Pero no hay alguien que lo está... ¿No sentís que hay alguien detrás que lo está utilizando? Bueno, esa es la hipótesis de que él es un caballo de Troya, que los intereses que él representa sí son de los poderosos. Ahora él es visto como un plebeyo. Claramente no es ni alguien que tenga la posición económica o representar los intereses que tenía Macri, ni tampoco los académicos que tenía De la Rúa. O sea, ser percibido de la élite no es solamente un tema de poder económico. Hay distintas formas de capital simbólico. Vos podrías tener el capital simbólico y el capital material. Milei no tiene ninguno de ellos. Claramente aparece como una persona desprovista, donde la sociedad quiso empoderarlo y en el fondo necesita de que cumpla su misión. Jorge, estamos terminando, Jorge Fontevecchia, acá vemos, bueno, la batalla final parece, ¿no? Vamos a ver cómo termina esta historia. El título es de Planeta, ¿eh? No, pero no es un gran título de Planeta, pero bueno, vamos a ver cómo termina Fontevecchia representando a gran parte de nosotros, ¿no? En este Fontevecchia versus Milei. Déjame simplemente preguntarte, se te ve mucho más relajado, por lo menos hacia la opinión pública, más divertido, menos pendiente o menos formal de lo que se te solía ver. Yo te doy un ejemplo muy claro, por eso van a reír mis compañeros, pero lo hablamos antes, leíste la primera entrevista que dio Alberto Fernández, te la concedió a vos en ese ciclo de entrevistas, que tenés la posibilidad que, bueno, a veces la tele ni mucho menos la radio tienen de los tiempos, de la reflexión, de la pregunta. Y le preguntaste a Alberto Fernández en esa entrevista, le dijiste muy seriamente, sin que se te mueva una ya sabe ceja, lo que le vas a preguntar, ya se está riendo. Mirá. Sí, dicen que Cristina Kirchner lo llamaba pito duro. No, a mí me pareció espectacular, porque la verdad que no sé quién, si no eras vos, se lo hubiese preguntado, pero tiene que ver con que estás más relajado y tenés ganas de preguntar sin estar tan pendiente de la formalidad, porque realmente creías que ameritaba decirlo de esa manera. Y me parece que era inexcusable no hacerlo, porque era la definición que le había dado. Yo no sé si me hubiese animado, pero... O probablemente una mujer también hubiera sido. Y me da la sensación de que a lo mejor mi seriedad también ayudaba a que pudiera decirlo, ¿no? No te tentaste por ejemplo, ni un poquito, ¿no? Lo de Reidel. Viste, acá voy a McLuhan, o si querés la semiótica pura, en realidad el mensaje lo pone el receptor, no el emisor. O sea, el chiste de que el problema son los argentinos, aquella idea de que Dios puso todo, ríos, montañas, climas, y alguien le preguntó, todo. Pero no es demasiado, y entonces Dios dijo, pero compensó lo que sabemos. Dicho por el Papa, es tomado con ternura. Dicho por Reidel, vos al mensaje le colocás quién lo dice y la intención con que lo está diciendo. En el caso, por ejemplo, si lo dijera el Papa,
lo tomas con ternura. En el caso de que lo dice Reidel, vos lo juntás a todos los significantes que plantea esta idea de que en realidad hay un odio al pueblo. Entonces, yo creo que yo le haya preguntado eso, que sea yo el que lo preguntaba, creo que a lo mejor hubiera quedado distinto que si lo preguntaba otra persona. Digamos, tenía esa credencial. Pero además me parecía absolutamente pertinente, porque él venía a hablar del tema de su problema de pareja. Sí. Entonces, no era un tema personal, era el tema de que había adelante un juicio en ese sentido. Si estoy más relajado, ojalá. Ojalá, gracias. Gracias, Jorge Fontevecchia, por este rato. Está buenísimo poder charlar. Quiero más de esto, no sé cómo se hace poder charlar así. Muchísimas gracias. Chicos, ¿qué hacemos? Vamos a buscar. Rombolá, ¿qué te quedaste mirando ahí? ¿Qué decís? No, yo quería que dure 2 horas más. Claro. Bueno, en algún momento vamos a ver si hacemos charlas largas, ¿no? Charlas largas con Fontevecchia. Gracias, Jorge. De verdad, en un ratito vamos con Rombolá. Me están contando que ya hay gente en la plaza, atención, hablando de los argentinos del 24, de esta propuesta inaceptable que hace José Luis Espert de dar vuelta a la página y que hacen tanto, dejar de pensar. El otro día me decía el abogado del presidente, Francisco Neto, hay que soltar a la ex. La ex era el pasado vinculado a la dictadura genocida, y los países que han crecido a pesar de sus tragedias las tienen más presentes que nunca. Es inadmisible lo que propone Espert, y sin embargo hay una vigilia en la Plaza de Mayo que ya se está llenando a la espera del acto de mañana, que es a las 16:30 se prevé la lectura del documento. Pero todo arranca muy temprano. Recordá que las organizaciones ya a partir de las 7:30 de la mañana van a empezar a manifestarse, a ir llegando a la plaza. O sea, la cámpora sale a las 9 de la ex-ESMA, para que se den una idea, caminando hasta la Plaza de Mayo. Y por primera vez en mucho tiempo, 20 años que las organizaciones van a ir unidas, desde ese momento en el cual se dividieron en dos a raíz de lo que pasaba en la ex-ESMA con Néstor Kirchner. A partir de ahí hubo una división, y este año, Romy, finalmente las organizaciones, salvo la izquierda, el resto va a tener un acto central 4:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Vamos a estar atentos a cuál va a ser la provocación con la que nos va a despertar el gobierno mañana, ¿no? Sí, porque va a haber un video muy fuerte, ¿eh? Sí, ya se está hablando al respecto. Bueno, vamos a ver, digamos, si sigue jugando Milei como hasta ahora en el fleje de la democracia. Fue la que planteó hasta ahora lo más parecido al negacionismo, por lo menos a la reivindicación del terrorismo de Estado, su vicepresidenta, no él. Vamos a ver qué es este video del que se está hablando tanto, con el que van a buscar provocar mañana a la mañana, y qué es lo que vamos a hacer nosotros a lo largo del día después de verlo. Creo que enfocarnos en la manifestación, en la plaza y en esto que tiene que sonar más fuerte que nunca. Nos proponen olvidar y les decimos que no, de ninguna manera. Cambiamos de tema. Y te decía que esto no tiene solamente visos de farándula, de alguien conocido, de Jessica Sirio, con quien se casó. Ahí está. Sí. Esto tiene que ver con la posibilidad que puede tener alguien con un poco de poder de armarte una causa penal, de plantarte droga, de plantarte plata, de plantarte armas. Hablamos. Y que finalmente venga la policía y te detenga, y vos diciendo, no, pero esto yo no tengo nada que ver, nunca tuve nada de esto en la mano. Fede Flower, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme a hacer este informe, porque conoces a este señor Pichirilo hace tiempo. Fuiste uno de los primeros que lo empecé a investigar. Sí, exactamente. A partir de una información que me llegó, una foto de él, empecé a investigar y llegué a mucho contenido que evidentemente a él le molestó, el entorno también, y eso creo que despertó una... Te amenazaron a vos por la investigación a Pichirilo. Sí, exactamente. Vamos a contarte, me voy a acercar un minuto a buscar los papeles, los que dicen Pichirilo. No, ese no. ¿Este me lo puedo ver yo? No, el que dice Pichirilo. Es un poco desordenada, Mangue, vos hay que decirlo, ¿eh? El que dice Pichirilo, acá lo tengo, gracias. Me dicen barbaridades, soy desordenada. Bueno, vale la pena el desorden, porque es bueno lo que tenemos. Ahora Fede nos va a ayudar a contarnos quién es este señor que aparece y se hace famoso un día casándose con Jessica Sirio, un gran casamiento. Ahora lo va a contar Fede. Y de dónde viene además, porque aparece un tipo como de mucha guita. Esta gente que aparece en la Argentina, ¿no? Los Fariñas de este tiempo.
Escucha esta historia porque es increíble. A mí realmente me preocupa pensar cuánta gente puede llegar a tener causas armadas y no tuvo la suerte de la persona que te vamos a contar ahora. La historia empieza así. Pichirilo maneja plata, maneja mesas de dinero y no sabemos qué otras cosas hace. En un momento tiene un encontronazo con una persona que se llama Auque, de apellido Auque, que le reclama un dinero que el ex marido, hoy separada de Jessica Sirio, le debe. Mucha plata, $6 millones. Y Pichirilo se muestra inquieto, incómodo, molesto, no quiere que le reclamen la plata. Y todos los días este señor Auque le reclama y le dice, che, me debes la plata, me debes la plata. Hay algunos audios que demuestran la tensión que había entre los dos porque uno le había puesto plata para trabajar al otro y el otro no le devolvía el capital. Ese era como el gran problema. Sí, hay que decir un poco, a ver, Francisco Auque es el nombre de esta persona. Francisco, aparte de ser, si querés, acreedor, entre comillas, y que le prestó estos $6 millones, eran una especie de amigos también. Ellos compartían varias cosas, no solamente negocios. Y que de estos 6 millones solo le devolvió $125.000. Y el otro quería los 6 millones, claro, digamos, ¿no? Le devuelve 125.000. Totalmente. Sí. Entonces pasó mucho tiempo y claro, Auque le reclamaba el dinero, y ahí es donde se filtra ese audio y video donde él dice, bueno, pero sí, te estoy devolviendo como las ganancias, pero Auque evidentemente ya quería todo el dinero junto. Quería todo el dinero junto. Sí. Ahora, escucha esta parte porque es increíble y ahora te voy a preguntar quién es Pichirilo y por qué a mí me parece que es tan peligroso todo lo que está sucediendo. Y a esta hora se están por abrir teléfonos que parece que van a complicar a varios. El tema es así. Pichirilo no le devolvía la plata y de repente, de manera llamativa, le dice, ¿por qué no vamos a cenar los 4? ¿Por qué no relajamos un poco? ¿Te debo cuánto? 6 palos. ¿Para qué no vamos a estar peleando? Vamos a comer los 4, reservemos una mesa en el Palacio Duo. Pichirilo, Jessica Sirio, supuestamente iba a ir, Auque y su mujer. Vamos a comer los 4. Y acá empieza una historia que vos nombrabas Netflix, Nico, recién se quedan pero esta de verdad se quedan cortos. Deciden ir a comer un 18 de enero, 30 grados en la ciudad de Buenos Aires. Lo convence. Fácil de convencer, pero Auque quería la plata, qué sé yo, dice, de cuál yo voy a comer, porque, vamos a comer. Claro. Lo llama Pichirilo, que es el que organiza. Ahí lo estamos viendo, Pichirilo. Le gusta mucho el sobre todo a Pichirilo. Parece que anda con sobre todo constantemente. Le organiza la cena, organiza el lugar, organiza la hora. Lo llama a Auque y le dice, ¿no me pasás a buscar? Tiene por lo menos 4 rodados inscriptos en el registro automotor. No es que no tenía o no tenía la sube cargada, tenía como llegar. Le pide a su acreedor que lo pase a buscar por un hotel que se llama SLS. En la ciudad de Buenos Aires. Auque lo pasa a buscar con un Audi Q8, con una camioneta Audi Q8, lo pasa a buscar y Pichirilo, con 30 grados, vestido con unas babuchas y un sobre todo que le llegaba hasta el piso, y después les vamos a contar por qué es importante este dato, se sube al auto, escuchate esta, se sube al auto, pero se sube al auto en el asiento de atrás. Adelante no había nadie, estaba Auque solo manejando. Le hizo una de Uber. Le hizo el Uber, claro. Sí, qué sé yo, no sé, el personaje es extraño, suben. Y en ese momento, mientras iba como, a ver, ¿dónde? Atrás tenemos, ahora les voy a mostrar a qué se refiere esa foto, sí. Que son las fotos de la causa, pero ahora les voy a contar por qué Pichirilo estaba atrás. Pasan a buscar a la mujer de Auque, Pichirilo se baja, se sube adelante, pero ya lo que tenía que haber hecho, lo hizo. Bien, Romina, hay que decir que en teoría a esa cena iba a asistir Jessica Sirio también. Iba a asistir Jessica Sirio. ¿Por qué? Y ahora les vamos a contar también. Necesitaba, Pichirilo la pensó toda Pichirilo, necesitaba que fuese una cena de parejas, necesitaba que su acreedor, que Auque, quien le reclamaba 6 palos, fuese con su mujer. Fueron al Palacio Duo, se sentaron a comer, recuerden, calor, Pichirilo vestido de invierno con ese saco que no se sacaba ni siquiera comiendo en la terraza, porque comieron esa noche en la terraza, pide la comida para Jessica Sirio. Jessica Sirio no llega nunca, parece había estado invitada a esa cena, y hay un dato, que uno dice un señor con tanta plata, qué raro, cuando terminan de comer,
él dice, le pide comida a Jessica Sirio no llega, y él le dice a los mozos del dúo, me das la comida que me la llevo en una bolsita. La vianda. Dame se llevó el almuerzo el otro día, no está mal. En teoría además porque Jessica no se sentía muy bien, entonces él los disculpó con Jessica porque no podía asistir a la cena de A4, digamos, ¿no? Bien, salen en el cuando están saliendo del dúo, se supone que lo tienen que volver a llevar a Pichirilo a la casa, y Pichirilo dice, tranqui que me tomo un taxi. Raro. Salen Pichirilo y la mujer, Auque y la mujer manejando, y a una cuadra del dúo los para la policía de la ciudad de Buenos Aires en un operativo que empieza a llegar cana de todos lados, diciendo que los había visto en una discusión y que creían que había surgido un tema de violencia de género cuando los vidrios ahumados después demostraron que no se podía ver absolutamente nada desde afuera. Los hacen bajar, requisan el auto y la cana directamente va a donde encontraron 1,255 kg de cocaína y una pistola 9 milímetros robada. Esa foto que veíamos ahí, la de la mano, perdón, a ver si tenemos la de la mano de vuelta, lo que es una reconstrucción de la policía que muestran que cuando Pichirilo se subió al auto en el asiento de atrás, pudo meter en el baúl a través de una endija que tiene el Audi la pistola que después encontraron y la droga, la cocaína estaba puesta en el asiento de atrás. Una causa armada por ¿quiénes? Por policía de robos y hurtos de la ciudad de Buenos Aires y un personaje muy oscuro, Charlie el Lobo, decían que era amigo, que hacía trabajos para Pichirilo, exonerado de la Policía Federal, que contrataba bandas de la ciudad de Buenos Aires para armar camas. ¿Por qué hay mucha inquietud a esta hora? Porque los teléfonos de Charlie los tiene la Fiscalía. Gran trabajo del fiscal Franco Picardi, gran trabajo también de la jueza Capuchetti y del fiscal Policita. ¿Por qué? Porque olieron algo. Este procedimiento, esto es raro. Romina, hay que decir algo. En ese procedimiento hay en el video se muestra donde está Francisco Auque por un lado, esposado, y la mujer a un par de metros, nombrando a Elías Pichirilo todo el tiempo. Estaban convencidos. Claro, lo que pasa es que, a ver, si cualquiera de ustedes, no necesariamente tiene que haberlo visto, en un procedimiento policial encuentran drogas o encuentran armas, y es muy normal decir me la plantaron. Claro. Bueno, acá, Pichirilo contrata, según lo que dice hasta ahora el fiscal Picardi, que es quien está llevando adelante la causa, Pichirilo, hinchado del reclamo constante, de la deuda que tenía con Auque, decide, para sacárselo de encima, pedirle a su culata, Charlie el Lobo, Carlos Sebastián Smith. Gracias. El nombre completo, para que los que hayan tenido contacto con él sepan que hay cosas que pueden llegar a pasar en los próximos días, ¿no? Exactamente, porque parece que daba estos servicios, ¿no? ¿Cuál es el servicio? Bueno, yo tengo a la cana que te puede armar un procedimiento. Era como el nexo, digamos, ¿no? Era como el nexo entre, en este caso, el empresario Pichirilo y los federales. Exactamente. Bueno, esta historia arranca un poco la visibilidad de Pichirilo, que termina corriendo en Nordelta, escapándose de la prefectura, cuando se casa justamente, que son las imágenes que estábamos viendo. Y acá contame la historia, porque yo no conocía nada de este señor. Bueno, ellos se conocieron en un evento entiendo que no acá en Buenos Aires, un evento que realiza una provincia. Y, a ver, Pichirilo, hay que decir, él arranca trabajando en un call center de Florencio Varela, de un lugar bastante humilde. De hecho, una de las fotos que yo arranqué subiendo fue justamente donde él estaba en ¿Por qué su Florencio empezaste a seguir a Pichirilo, que no conocía ni Cadorna? Porque en realidad, yo al hacer espectáculos siempre hay gente que por ahí te cuenta, yo lo conozco de tal lado, y es como que me abrieron una puerta que dije, a ver qué pasa acá. Y cuando empecé a ver que me llevaba a un lado, a otro, utilicé mucho las redes sociales antiguas, Facebook, por ejemplo, y ahí empecé a investigar, y ahí hablé un poco con la exnovia. De hecho, la hermana, Cinta Pichirilo, también estuvo un poco relacionada con un tema de violencia de género hace mucho tiempo, que estuvo con Verónica Lozano contando que casi la mataron de un tiro en el pecho. Digo, es como un entorno bastante, ¿cómo decirlo? Sí, exactamente. Oscurito. Elías, que trabajó en un call center varios años, trabajaba con su madre, Miriam, trabajó con su hermana Cintia también, que ya en ese momento lo definían como un chico raro, entre comillas, pero ambicioso. ¿De dónde era? Florencio Varela. De Florencio Varela. El call center estaba... O sea, del call center en Florencio Varela a armar causa de 6, cuando te deben 6 palos en uno de los hoteles más lindos e importantes de Buenos Aires. De color, Romina, si querés, en el call center quedó viendo una vela cada santo, más o menos.
menos. A alguien, un compañero de trabajo le quedó debiendo un traje que le presentó para un casamiento, a una exnovia le quedó debiendo plata también. Imagínense, digo, el resto, ¿no? Y esas imágenes que, por ejemplo, ven ahí son justamente en un call center. Fíjense que tienen la tarjeta magnética con la que marcan presencialidad en el trabajo. Estas son las salidas con unas compañías también en el call center. Digo, ahí vemos a un chico común y Pero no era corriente, dele, trabajador. o sea, trabajaba en un call center. Trabajaba en call center, exactamente. Sí. De un servicio que vende productos de televisión y demás, más conocido. ¿Y a vos la amenaza te cae cuando publicás esas fotos? Esa foto principalmente. Esa foto que... a ver, esta foto del contexto... La que estamos viendo atrás nuestro. Sí, 2015-2016. Sí. ¿Qué sucede con esta foto? Claro, literalmente esta foto él estaba yendo, una vez que renunció al call center, él arregló, entre comillas, con el call center para ir a trabajar, para buscar otro futuro. Y ese otro futuro era trabajar en una inmobiliaria. Ahí estaba yendo literalmente a una capacitación en la inmobiliaria que empieza con la letra R. Fíjense, esto es Florencio Varela, su Florencio Varela natal, un lugar, digo, un baldío prácticamente, ¿no? Es un montón. Esa foto creo que en realidad, No, chicos, esa pero foto fue en realidad la que molestó al entorno. Me refiero a Elías Pichirilo, a Jessica también Pero le molestó. escúchame, Fede, ¿esto fue previo al casamiento de Jessica Sirio en el momento donde él tiene visibilidad? Porque lo que se comentaba también era que este casamiento que tuvo tanta notoriedad y lo cubrieron todos los medios. Tan mediático. Mediático. 200 invitados, Palacio de un Juego. Muchísimos absolutamente invitados, todo cantó cierto. Elena Rosa, decían, Sí. bueno, buscó darse visibilidad porque tenía miedo, había amenazas contra su integridad física, Sí. y él dijo, me hago público, que es una dinámica también, Sí, ¿no? es verdad. Conocida. Bueno, me recuerda un poco al caso Fariña, Sí, ¿no? muy parecido a la Muy historia parecido. Fariña, muy parecida a la historia Hay Fariña. que decir sí. que un poco él en el call center siempre contaba que estaba enamorado, que su amor platónico siempre fue Jessica Sirio. Ah, ya Siempre estaba fue enamorado de Jessica, ese sí. momento. Y bueno, evidentemente lo económico o el poder, digamos, la acercó y ella se enamoró. No, bueno, parece enamorado. No, sé, digo, se enamoró. Si hubiese no. enamorado en Varela, igual eso ya Bueno, no tenemos. sí, totalmente. Escuchame pero bueno. una cosa, y a partir de ahí sí, esto es serio, porque empezamos a ver que el entorno es muy pesado. Lo que quiero decirles, digo, y le agradezco a Fede los detalles espectaculares que nos estás contando, pero que acá este señor que pasaba de un call center en Florencio Varela termina contratando a policía de la ciudad de Buenos Aires para armarle una causa a un tipo que se quería sacar de encima porque le debía 6 palos. Y entonces uno piensa, digo, yo quise judiciales toda la vida, la verdad que me cuesta pensar, si no hay más gente en esa misma situación que no tuvo la posibilidad de llegar a hablar con la jueza, decirle, miren las cámaras, los policías están mintiendo. Uno de los policías, uno de los superiores, dice que caminaba por ahí y de repente se encontró con el operativo. O sea, se encontraron como 7 con el operativo Sobre de todo, casualidad. Mentirosos todos, ¿no? Romy, sobre todo porque cuando ves en los papeles de la justicia, detenidos, el Lobo, el Charlie, el que vos decías, el Nexo. Sí. Pero después hay un comisario, Iván Carlos Elguero, un oficial mayor, Facundo Adrián Ibarra, oficial mayor, Erika Luciana Arias, oficial primero, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, oficial primero, Héctor Saavedra, y la oficial Eliana Guadalupe Britos. O sea, todos para la justicia estaban al tanto de que iban a hacerle una cama a un tipo y le iban a plantar cocaína y un arma. Bueno, y ahí también el tema es que cuando Pichirilo estaba comiendo en el dúo, hay como 10, 15 llamados. Es raro también, ¿no? Sí. Sos el otro señor y no te das cuenta que 10, 15 llamados que te están haciendo. Es complicada. Yo entiendo que le pone como cierto color el caso de que sea Jessica Sirio, una mujer tan conocida, que hay que decirlo, no tiene absolutamente nada en esta causa, no está siendo investigada, no es imputada, no va a ser llamada como testigo, nada hasta el momento De en la hecho, causa. hay que decir algo, que cuando ella en teoría decide separarse fue en diciembre, 31 de diciembre, alquilaron una casa por un mes más o menos en Punta del Este, $350.000 lo pagaron. Cuando ella regresó a Buenos Aires después del 31 de diciembre, 1 de enero, dijo, me tengo que separar, me voy a separar. Se lo comenta a las amigas íntimas y ahí es donde empezaban los rumores a especular entre nosotros periodistas si estaba separada o no. Finalmente, con el diario El Lunes dijo que sí, que estaba separada, ya borró todas las fotos en sus redes sociales y dijo que ella no le debía explicaciones a nadie, solamente a su hija Chloe, nada más. Fede, arrancás mañana con Flor de la B, le mandamos Con un Flor de beso la B. enorme acá en el canal. Flor, te deseamos todo lo mejor del mundo. ¿Con quiénes van a estar? Mañana vamos a estar, bueno, yo estoy como cronista, la verdad que para mí es un desafío enorme, y más que nada con los profesionales de siempre, después de casi 20 años más o menos. Es el mítico programa de espectáculos, con Flor de la B a la cabeza, en la conducción, Ale Castelo, Enzo Aguilar, Federardi. Ay, está ahí. Sí, le mando un beso una también. nueva generación también de periodistas. Sí. ¿Laura Ufal no va a estar también? No, hasta donde yo sé, no. Perdón, no, me metí en espectáculos para
eso no entiendo un pomo, ¿no? Laura, que yo sepa, no. Sí, ¿Quién claro. te dice por ahí? Viste, No, nunca no, sabe. perfecto. Y una gran cantidad de productores. Se ha trabajado muchísimo, te digo. De hecho, vengo de hacer la calle porque hay mucha información para mañana, para arrancar, 1:30 de la tarde. Mira, te voy a decir algo solamente. A ver. Separación del año, primero. Rompe el silencio Verónica Ojeda. Y una denuncia que va a cambiar absolutamente todo en el mundo del espectáculo y los periodistas van a hablar largo y tendido. Es una bomba. Bien, Mer, mañana gracias por Muchas bancarnos gracias a hoy ustedes para por la contar esta invitación. historia y besos a todos los compañeros, lo mejor del mundo en el debut. Muchas gracias, Romy. No, gracias a ustedes. A vos, en realidad ustedes no, viniste vos, así que el resto está en la casa mirando tele. Nico Fiorentino. Sí. A ver, recién decíamos que se conmemoran mañana 49 años del último golpe cívico-militar. Vamos a analizar un proceso mucho más cortito, 4 meses, la Argentina del ayer no más. Vamos a hacer un repaso de todo lo que pasó en los últimos 4 meses. ¿Cómo puede ser que esto que parecía que cambiaba todo, ya no lo charlamos más? Armamos una línea de tiempo, creo que la podemos ir viendo. Vamos a arrancar en diciembre del año pasado. Son 4 meses de verdad, ¿eh? Diciembre del año pasado, 4 de diciembre del año pasado, tenemos esta secuencia. La bomba era esta. Detienen a Edgardo Cuéllar. ¿Se acuerdan de Cuéllar? Está preso Cuéllar todavía. En realidad está en prisión domiciliaria en Paraguay. ¿Se acuerdan que lo encontraron atravesando una frontera ahí en la zona de la triple frontera con $211.000, 7 millones de pesos y no sé qué más? Y que dijo, esto no es mío, es de la mujer con la que estaba. La mujer era su secretaria, pero la secretaria a la vez, cuando empezaron a investigar, la secretaria había comprado 6 departamentos calle en Paraguay. Tuvo una cosa muy turbia. Parecía que cambiaba la política para siempre. Era la noticia del año. Nos Total. adelantamos un poco porque esto había sido cuando, claro, no cebamos, pero era la noticia del año, no le faltaba nada. Totalmente, tenía todos los condimentos, estaba el video, estaba la plata arriba de la mesa, estaba que había entrado al Senado por las listas del Frente de Todos y que después había votado la ley base. Que, claro, la duda es si no le habían garpado esto por el voto de la ley base. Igual, pará, con el video de él ahora contando fajos de dólares tipo Rosadita en un despacho en Entre Ríos. No, un desprolijo. Se da cuenta que el tipo le encantaba contarlas hace 20 años que está contando ahorita. Podemos decir que la palabra desprolijo le cae bien. Sí, además él está investigado, tiene 2 causas. Una es esta por contrabando y hay una vieja que viene, creo que es Arroyo Salgado, que Sandra la tiene Arroyo Salgado la en San causa Isidro, sí. Securitas, que Securitas es una empresa, una multinacional que provee seguridad privada y que parece que para convencerlo a Cuéllar, cuando él era funcionario en Entre Ríos, convencerlo de que contrate para las empresas de Entre Ríos a esta compañía de seguridad privada, lo tentaban con algunas cosas. Bien, esto dijimos todos los periodistas, le contamos a ustedes, ¿no? Sí. Que somos muy ingenuos. Dijimos, chicos, vamos a estar todo el año con el tema Cuéllar. Bueno, de hecho, hablaba Moncho, decía, me voy a Paraguay, ¿no? Bien. Sí. Este punto para mí es el más interesante de todas estas situaciones que vamos a ver. 8 de diciembre de 2024. Si yo le digo Nahuel Gallo. Mirá vos. ¿Ustedes se acuerdan quién es Nahuel Gallo? No, Rombola se... Sí, el gendarme secuestrado. Secuestrado en Venezuela. Está secuestrado. No sé si tenemos para ver un título que dejó en ese momento Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich estaba para ir a la guerra contra Venezuela. Miren lo que decía Patricia Bullrich en ese momento. Libera un mensaje al gobierno venezolano. Libera a Nahuel o atenete a las consecuencias. Sigue ahí, ¿no? Sí, ahí. Patricia ¿Y las consecuencias? Se le pasó. No, pero más dijo, vamos a hacer un operativo, vamos a llegar, Sí, sí, rescatarlo, mirá. sacarlo. Pasaron Todos ahí cosas. nos subimos a... Estado bueno, por de supuesto, situación, sí. hablé con el Ministerio de Seguridad, la palabra que suena es resignación, no hay ningún contacto. ¿Cuál es la palabra? Resignación. No hay ningún avance, los vínculos con el gobierno venezolano son vía la embajada de Brasil en Argentina, o sea, las negociaciones son Argentina habla con Brasil, Brasil habla con Venezuela, Venezuela... Bueno, es eso, que no hay nada. Hablé con Alexandra, que es la esposa de Nahuel Gallo, que están desesperados, no saben nada de él. La última prueba de vida que tienen es de los primeros días de enero. ¿Se acuerdan que los primeros días de enero circuló un video de Nahuel Gallo caminando en una zona que era como un complejo deportivo, que después se supo que era una zona de detención? Bueno, eso es lo último que sabe la familia. Es decir, no cambió nada su situación. Sigue estando
irregularmente detenido, secuestrado, decía Moncho, la verdad que el término le ajusta, y el gobierno argentino que iba básicamente a una guerra con Venezuela por esto, no pasó nada. Sí, Nico, sigue ahí, no se mencionó nunca más. Perdón, y la única propuesta que hubo del tema fue Florencia Arieto diciendo que había que caer con helicópteros a la Casa de Gobierno. Fue la única propuesta desde el oficialismo. No pasó nada. Ya nos metemos en enero. Los incendios en la Patagonia. Se prendía fuego toda la Patagonia. Se hablaba del desmanejo de la guita para el control de fuego, el desfinanciamiento. Bueno, todo esto. Igual hablé con el gobierno de Chubut, por ejemplo. Me dijeron que ya está todo tranquilo. Pero esto también. Esto se habló durante todo el día. Y es hasta que vuelva. Porque ya lo vimos en Entre Ríos, lo vimos en Santa Fe, lo vimos en Córdoba. ¿Se acuerdan de vuelta? Lo que está contando Nico, esto eran centimetraje en los medios gráficos, horas de la televisión, horas de la radio. Nos dedicamos prácticamente a esto, ¿no? A Cuader, al gendarme y después a los incendios en la Patagonia. Bien. Y a los incendios en la Patagonia dejamos de hablar en el momento que al presidente de la Nación le pareció buena idea ir a Davos y en Davos decir lo siguiente, mirá. A ver, tenemos todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. 23 de enero fue esto. Todos los homosexuales son pedófilos, palabras más, palabras menos. Ensayaron. Este fue un tema que le costó al gobierno sacar de agenda, ¿eh? Duró. ¿Se acuerdan que dio una entrevista al presidente para tratar de desmentir esto y en la entrevista dijo lo mismo? lo mismo. ¿Te verdad que el domingo pasado quién era que contaban? Eliotti fue que contó, no me acuerdo quién, perdón, que Caputo había medido el costo de esto y fue ahí arranca el momento de empezar a equivocarse constantemente. Bueno, decías, perdón. No, que fue la primera marcha del año y fue autoconvocada. Tiene sentido lo que dice Ramón, porque ahí es cuando la gente empieza a organizarse espontáneamente para manifestar su rechazo. En la marcha antifascista. Claro. Fue al día siguiente o a los 2 días de eso. Pasan más o menos 10 días después de esto. 10 días hablando de esto todo el día. Todo el día. Inventemos algo para salir de acá. ¿Qué inventaron? Anuncian la salida de la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan de esto? Que después salió un comunicado que ahí lo podemos ver, donde se dicen varias cosas, y después salieron otros comunicados donde decían que se iba a prohibir que personas que hayan nacido varón y hayan transicionado a mujer no puedan ir a las cárceles. ¿Se acuerdan cómo se habló de eso? Parecía que iba a cambiar todo. No pasó nada. Por lo menos el tema Davos ahí lo sacaron. El tema es que metieron Davos, dijeron, bueno, metemos la Organización Mundial de la Salud, salimos de Davos. ¿Y qué pasó? 14 de febrero, Día de los Enamorados, el presidente de la Nación colabora con la promoción del lanzamiento de la criptolibra. No promociona, difunde. Difunde, ese fue el razonamiento. Por la duda, aclaremos, para el pobre presidente. Que les contábamos, Rombolá, que está acá, ¿tenés cuántos damnificados ya? Y en el formulario de Google estamos en más de 200, con poder, en este momento son 70 y pico. Y estamos en la querella justamente con la jueza Arroyo Salgado, esperando a que también la doctora Servini nos incorpore al expediente. Pero más de 200 solo, digamos, en representación de esta demanda colectiva. Después hay otras, por supuesto, Estados Unidos, España. Este es el tuit que borró el presidente, ¿se acuerdan? Que había puesto... No, ya ni me acuerdo, pero lo recitamos de memoria, chicos, al tuit del presidente. Tenía el link para entrar y poner la tag ahí. Dijeron, che... Y aparte es algo interesante porque a la vez... Cuando vos te mandás la que haces para tapar esa, es más grande. Dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, completemos la corte por decreto, ya fue. Esto fue 25 de febrero, es decir, más o menos 10 días después de esto, anuncian los jueces de la corte por está bien, decreto. Porque nos dan un lapso de 10 días para que los medios podamos investigar un poquito. Che, ¿quién? O sea,
no está tan mal. Bueno, pero ¿sabés que está medido? El gobierno tenía un cálculo que ellos decían que los traspieses les duraban entre 48 y 72 horas. Ok. Que es esta idea de No que estaría tan de acuerdo. en la Argentina todo dura 3 días. Bueno, hay dos temas que al gobierno no le duró 3 días. Uno fue Davos y el otro fue este que todavía sigue. Más o menos. Contento Rosati tomando el juramento. No le había visto la cara de Horacio Rosati. No había más nada. Dijeron, en un momento dijeron, tenemos que hacer que se deje hablar de la Corte. Y si pedimos la intervención de la provincia de Buenos Aires y le pedimos la renuncia al gobernador, eso pasó el 28 de febrero. El presidente Javier Milei, en el marco de un hecho absolutamente violento y trágico en la ciudad de La Plata. Ahí podemos ver el tuit del presidente, donde literalmente después salió a decir, ¿se acuerdan que después dijo, yo no pedí la intervención, no fue así? Lo dice literalmente que pide la intervención y pide la renuncia del gobernador. Esta escalada sigue, 1 de marzo, apertura de sesiones del Congreso. Pará. Sí. Ahí ya habían editado la nota de... ¿O me estoy anticipando? Ya me perdí. No te estás anticipando. Ah, ok. No, decilo. ¿La nota de Viale ya la habían editado ahí? Claro, sí. Claro. Esto fue después. Ahí está, ok. Esto fue después. De hecho, entre esto, claro, la nota editada con Johnny Viale aparece el 1 de marzo y vuelve a aparecer un segundo protagonista, que es el momento en el que Santiago Caputo se cruza con Facundo Manes. No estaría siendo el mago del Kremlin que todos creíamos, ¿no? No, fueron 72 horas, 96 horas trágicas. Creo que tenemos el videito para ver del momento en el que se cruza Santiago Caputo, que baja muy enojado de los palcos del hemiciclo y lo interviene a Facundo Manes de esta manera. Ante tamaño evento dijeron tenemos que seguir escalando y el gobierno anuncia que, esto fue el 6 de marzo, anuncia que va a mandar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero en modo DNU, es decir, violando la ley de sostenibilidad de la deuda. Eso lo podemos discutir. También está acá Diego Bossi, ahora lo vamos a charlar en un ratito, Rombolá. Sí. Es un atajo que tiene, o sea, presumía tal vez que el Senado no se lo iba a aprobar si salía por ley. El atajo lo tiene, chicos, el señor usa herramientas que tiene, nos guste o no nos guste. Algo tiene que hacer la dirigencia política para tratar de evitarlo. Bueno. No, pero es de la ilegalidad, qué sé yo, no sé, o sea, es un DNU que puede usar... Lo hereda de Cristina Fernández de Kirchner, en caso de urgencia rompe el vidrio, rompió el vidrio y sacó el decreto. Es una costumbre pésimamente usada, promovida por una ley pésimamente modificada, ¿no? 26122, recuerden ese número para siempre, es la ley que trae grandísimos problemas en Argentina. Sí. Es la ley que regula los DNU. Después tuvimos, naturalmente, lo que también copó la agenda durante largos días, que fueron las trágicas inundaciones en Bahía Blanca. De esto hablamos también varios días y de esto siguió hasta el 12 de marzo. Vemos algunas imágenes de lo que fue eso. Recordemos que hay 16 personas fallecidas, 2 nenas que todavía se siguen buscando. Hasta el 12 de marzo. ¿Qué pasó el 12 de marzo? Yo ya me perdí de todo. No, yo no sé ni qué año estamos. Estoy muy mareado. El 12 de marzo es el día en que los hinchas organizados de los clubes, yo lo voy a decir así, cada uno en su casa, dígalo como quiera, se sumaron a la movilización de los jubilados y terminó en esas escenas del centro absolutamente colapsado, absolutamente violentado y con un caso muy emblemático que es el fotoreportero Pablo Grillo, que sigue peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía después de haber sufrido. Ahí vemos imágenes de lo que fueron esos días. Ahí lo pueden ver. Recuerden, sufrió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno directo en su cabeza y es algo que todavía está tramitando en términos de salud y también tramitando en términos judiciales. En el medio de cada noticia hubo
denuncias, armado de tirarle todas las pruebas, el fiscal que decía, ¿qué prueba me estás hablando? O sea, en el medio de cada noticia fue un caos informativo. Total. Absoluto. Sí. Esto fue... Es medio vintage decir tapa de diario, ¿no? Sí. Porque medio que la tapa de diario, no sé quién la tapa ve. de portal, tapa de los portales, que son Pero principales exactamente. noticias de los portales. Y llegamos a lo más reciente, que es la aprobación por parte del Congreso de la Nación del decreto de necesidad de urgencia el día 19 de marzo. Y ahí ya queda habilitado el gobierno a cerrar el acuerdo con el fondo, sea cual sea el acuerdo, porque la verdad que no lo conocemos ni está cerrado. Todo esto, 4 meses. ¿Cuánto? 4 meses. Por eso estás agotado. Yo te digo a vos, que estás en tu casa. Nosotros que estamos agotados, ya tirados así. No sabemos ni en qué mes estamos pensando, no sé, tomarnos algún tipo de descanso y recién arrancamos. No, bueno, recién arrancamos con este ritmo sostenido, ¿no? Sostenido. Es buenísimo el informe, es buenísimo. ¿Sabes por qué? Pues te das cuenta de que donde dejábamos la vida prácticamente para discutir, para estudiar, para entrevistar... Ya está, no da lo mismo. No va. Y ahora podemos ir con la inteligencia artificial de Martín Menem y qué sé yo, no sé, vamos a tener como... Y Nahuel Gallo sigue en Venezuela, ¿eh? Y Nahuel, no sabemos en qué quedó el operativo de Florencia Arieto, después le vamos a preguntar. Pues el otro día te escuchaba en radio como vos también lo mencionabas, con Guido, Mirá, que decías son eso de... 4 meses, son 4 meses en Argentina esto. No, dámelo, lo quiero, lo quiero tener, no sé para qué. Pero esto te mata porque después no sabés qué es importante y qué no. Yo siento como que... Todos acá, todos este tema. Total. No es tan importante. Es que bueno, finalmente el gobierno me parece que lo que logra es que si todo es tan importante, nada es tan importante, claro. ¿no? Me parece que ahí terminamos yendo. Ahora, qué responsabilidad, ¿no? De los partidos políticos que no pueden ponerle un solo límite. Sí, porque lo hace no porque, o sea, lo hace porque quiere y lo hace porque puede también. Bueno, Romy, este último miércoles vimos a muchos diputados nacionales, lo vi a Pichetto, lo escuché a De Loredo. No estamos tan de acuerdo con las formas, pero se lo vamos a votar igual. Quédense tranquilos que las herramientas las van a tener. Es muy difícil, la verdad, pensar en una democracia más inteligente, más eficiente y que solucione los problemas de la gente si seguimos con este tipo de representantes. De Loredo lo tenés cruzado. Un poquito. No, pero decila, acá hablamos con la verdad. Sabes, Romy, yo tengo cruzados a todos los que subvierten los principios de la política y de lo que yo considero que tiene que ser el radicalismo. Por suerte en la Ciudad de Buenos Aires estoy muy orgulloso y muy representado de lo que hacemos y de lo que defendemos. Lamentablemente, con otros referentes, con otros dirigentes del radicalismo no me pasa. Pero vos lo acusás de ser, digamos, el gran responsable de la alianza, de la entrega, de la sumisión. Yo creo que De Loredo es el autor intelectual de que la UCR cobre en las 2 ventanillas. De Loredo y Cornejo. Sin lugar a dudas que son los dos autores intelectuales de que eso pase, de que el radicalismo hoy no tenga una representación. Recién escuchaba que decían los partidos, el pro y radicalismo que acompaña al gobierno. Bueno, nosotros somos profundamente opositores al gobierno, militamos absolutamente todas las causas populares. Mañana vamos a estar el 24 de marzo, mal que le pesa a Javier Milei y a José Luis Espert. Y sin embargo, pareciera que nunca la Unión Cívica Radical termina de, como bien decían, ¿no? De tener esa identidad opositora que creemos que debería tener y de poder disputar también la alternativa para liderar ese proceso de cambio en Argentina que necesitamos, me parece. Y ahora, creo que los grandes responsables de esos son, entre otros, por supuesto, Rodrigo De Loredo en el Congreso y Alfredo Cornejo como líder de ese radicalismo acompañante, ¿no? Siempre lo suficientemente cerca del poder como para gozar de sus beneficios, pero lo suficientemente lejos como para hacerse cargo de las cagadas que se manda el poder de turno. ¿Alguno le cabe la sospecha de haber cobrado por el acompañamiento? Es un delito que, como bien decía Fontevecchi antes, ¿no? Pero yo nunca vi en mi vida que un senador firme un proyecto como hizo Eduardo Vichy a los 40 minutos no apareció se más Vichy, ¿no? Nadie más lo vio, nadie más supo de Vichy. Contémosle a la gente que tal vez no lo sepa, terminó rechazando su propio proyecto. Sí. Firmó un proyecto... Bueno, ¿nunca cambiaste de opinión? No, sí, 20 veces. ¿En 40 minutos? En 40 minutos. Digo, Mariano Campero lo hizo en 2 semanas, por lo menos. Por eso, contá la historia. El tipo hace un proyecto. Firmó un proyecto para... la propuesta de Martín Lustó, que era formar una comisión investigadora para determinar qué pasó, cuáles fueron las participaciones de la política en el caso Libra, que se sigue investigando igual. Eduardo Vichy lo firma y a los 40 minutos en la votación lo vota en contra. A ver, voy a salir en abogado del diablo del señor Vichy, que no sé qué estará haciendo ahora. ¿Por qué, no? ¿Por qué, Moncho? No, porque está bueno, pará, porque el otro día cuando Lustó... ¿Quién te pidió? No, porque hay un ejercicio también, a ver. A ver. Obviamente, Vichy agarró y algo negoció. No estoy hablando de una coima necesariamente, pero algo capaz que obra para su distrito, andás a ver qué negoció. Cuando Lustó acusa de especular a su propio bloque, la verdad que Abad tiene un punto. Maxi Abad baja y le dice, ¿cómo vas a
O sea, me habla de especular Lustó, ¿qué fue? Funcionario de Macri y critica a Macri. Ministro de Cristina y critica a Cristina. Opositor a Jorge Macri, pero hace un acuerdo también con Jorge Macri y con el Tano Angelici. Vamos. Pero hay un punto también de qué radicalismo está planteando hoy Martín Lustó y es una discusión válida. Sí, si yo te pregunto, primero, Martín Lustó votó solo contra todos los senadores. En todos los proyectos de ley de Javier Milei votó en contra. Y después, si yo te pregunto, todos los políticos y su recorrido, ¿por qué siempre tenemos un baremo ético distinto? Pero hay una discusión válida, Agustín. Lustó vota solo frente a todo el radicalismo y quizás ahí tiene que entender que si el radicalismo toma la decisión de acompañar como partido, él tiene que agachar la cabeza y entender que perdió la discusión. Pero Martín es el presidente del partido. Pero entonces tenés un problema. Por supuesto. Estás votando en contra de todos. Yo creo que tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista tienen problemas de identidad que son transversales y que se definen justamente en rigor de tácticas contra principios, ideología, valores, identidad. En ese sentido, si vos ves la carrera política de Martín Lustó, yo creo que siempre estuvo parado en la misma vereda. Después, por supuesto, que la coyuntura fue cambiando, pero para mí, si hay algo innegable, después podés coincidir o no, lo podemos discutir, pero es siempre, digo, yo milito con Martín desde hace 10 años y tenemos propuestas que se van mejorando con la coyuntura, pero tenemos siempre propuestas que apuntan a mejorar la salud pública, a mejorar la educación pública, a mejorar el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, a propuestas más inteligentes para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pensar propuestas de infraestructura para la ciudad que sean mucho mejores o reales, no realistas, en comparación con Jorge Macri, que presenta líneas de subte que no existen o para las que no tienen presupuesto adjudicado. Digo, después por supuesto que la coyuntura puede cambiar y hay algunas cuestiones que después podés coincidir o no. Yo particularmente me siento absolutamente representado. De hecho, entré a militar cuando me enteré que Lustó iba a ser el candidato conterráneo allá también, en otro pasado, en otra Argentina. Y yo, sinceramente, si hay algo que le valoro a Martín Lustó y que le valoro al radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, es que siempre estuvo parado en la misma vereda, que es una vereda de igualdad en libertad, de pensar un modelo de desarrollo productivo para la Ciudad de Buenos Aires y de defender la identidad y la soberanía del país. Perdón, no lo quiero extender, pero quizás... ahora lo vamos a charlar en la picada, por supuesto que lo vamos a estar charlando lo vamos a estar charlando en la picada. Ahora, un momento estaba muy enojado, Rombolá dijo, o se van ellos o me voy yo, no se van ellos o los expulsan o me voy. ¿Cómo terminó? A los 4 les echaron. Bien, bárbaro. O sea que si no te ibas, ¿en serio? Sí. O acá todo el mundo dice me voy, no se puede compartir partido con esa gente. Escúchame, y a la línea de tiempo que presentaba Nico recién, que es muy impactante, de verdad, digamos, me parece que vamos a seguir con el tema toda la semana. Le faltaría, Diego Bocio, gracias por haber venido, la famosa volatilidad de los mercados, y lo mandan los genios de la comunicación, que yo acá estoy perdida, al ministro de Economía, Toto Caputo, darle una nota a Antonio Laje, para tranquilizar a los mercados que no va a haber una corrida, diciendo que no tiene la menor idea ni cuándo ni cómo va a ser el acuerdo con el fondo y que se queden tranquilos que no va a haber una devaluación. En la Argentina, cada vez que se dijo tranquilo que no va a haber una devaluación, salen todos corriendo. El que apuesta al dólar pierde, ¿no? El que apuesta al dólar, o sea, nos faltaba esa parte de la historia. A ver, lo que contó Nico, me parece que tiene un correlato económico. Y hay un deterioro, queríamos esa pata, hay un deterioro muy fuerte de la confianza en la Argentina. Y yo creo que hay un tema que es fundamental, que es el escándalo criptomoneda. El escándalo cripto generó una desconfianza muy grande. ¿Recuerdan el 15 de enero? Si uno mira esa línea de hechos con el riesgo país, hasta podría dejar en algún momento la final, el resumen final que hace del informe de Fiorentino, estaba por ahí. Si uno quisiera hacer una línea, una correlación entre los hechos y el riesgo país, el 15 de enero el riesgo país estaba entre 450 y 500 puntos. Después del escándalo cripto, y también hay que reconocer el quilombo que hay en el mundo con Trump, el rebalanceo que hay en el mundo, el riesgo país casi llegó a 800 puntos. Todo eso que significa desconfianza. Todo eso significa desconfianza. Y tiene su broche de oro con algo que el gobierno no quiere reconocer, que es crisis. Ir al FMI significa crisis, con todas las letras. Y te digo por qué significa crisis. ¿Sabes cuándo es el pago exigible de capital con el FMI, el próximo pago? Porque los intereses se tienen que pagar siempre. Siempre. Lo que se renegocia son los pagos de capital. ¿Sabes cuánto es el próximo pago? Septiembre del 26. Con lo cual,
el hecho de que el gobierno esté apresurado en cerrar un acuerdo con el fondo es porque va al Banco Central, quiere ver el colchón de dólares que tenemos los argentinos y es menos 6.000, entre menos 5.000. No hay. Es negativo, para que se entienda. El saldo de reservas son más los compromisos en el corto plazo que los activos que tenemos. Entonces, al no tener reservas internacionales, aparece toda esta especulación en términos de devaluación, aparece una especulación en donde la Argentina es menos competitiva, donde tomar un café en Buenos Aires es más caro que en Madrid, donde las empresas están pensando en importar y no en producir en la Argentina, donde ves que las importaciones crecen a un ritmo muy alto y las exportaciones les cuesta. Entonces todo ese deterioro significa, entonces uno puede decir, los problemas políticos tienen su correlato en los problemas económicos. ¿Cuál es el termómetro? El riesgo país. ¿Cuál es el termómetro? El tipo de cambio paralelo. ¿Cuál es el termómetro? La expectativa de devaluación. Y todo eso se alimenta, por eso recurre al FMI ahora, casi desesperadamente, Diego, ¿no? Quiero que me digas en un minuto, digamos. Ahora vamos a ir a Plaza de Mayo, donde está la vigilia, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero quiero que me expliques, digamos, si es falsa la expectativa que tenemos muchos de nosotros y de los que nos están mirando del otro lado, de que una vez que el fondo finalmente, porque cuando fue Caputo a hablar no se sabía cuánto ni cómo, ahora aparentemente saben que va a ser a mediados de abril. Finalmente, cuando se anuncie el acuerdo, digo, los argentinos van a respirar aliviados y tienen ¿tiene algún asidero eso? Eso es lo que va a haber una especie de calma entre la cosecha y el fondo y que va a entrar plata a las reservas y demás, pero es un parche. Es un parche. Sí, es un parche porque vos tenés un problema serio con el precio del dólar. Sí. La palabra tabú, atrasado, no se puede decir. Bueno, está atrasado. O sea, la gente se va, elige. Nosotros los argentinos pasamos de Villa Gesell a Florianópolis, de Villa Gesell a Miami sin escala, al ritmo del dólar. Entonces, en un momento todos viajan a Miami, todos viajan a Floripa y al otro año, claro, el tipo de cambio pasamos a ser del país más barato del mundo al país más caro del mundo. Entonces, eso tiene un problema porque no somos ni los más regalados ni los más caros. Y estas cosas, por eso es un parche. El acuerdo con el fondo es para sostener el tipo de cambio, para llegar a las elecciones sin que se mueva el dólar y tratar de tener el relato que bajó la inflación. Nada más. No sé si quiero saber no hay nada más casta que apreciar el tipo de cambio. No hay nada más casta que apreciar el tipo de cambio. Para ahí. Todos los hacemos. Está Nacho Levi, último momento de La Garganta Poderosa, lo conocen, está en Plaza de Mayo. Nacho, Romina Mangel, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo va? Me estoy alejando un poco porque está justo Nahual en el escenario ahora y si no, no lo sé justo nada, perdón. Contame un poco qué están haciendo una vigilia. Yo no sabía que iba a haber una vigilia por el 24 esta noche. Contame un poco cómo se dio esa situación. Bueno, en realidad le hicimos por primera vez el año pasado, antes del 24, en este momento con Norita Cortiñas también, como una manera de convocar a la juventud, a distintas tradiciones del campo popular también, porque hoy hubo compañeros, compañeras, referentes de la cultura, de los derechos humanos, de todo el campo popular y algunas bandas del año pasado también. Hoy estuvo Arbolito, está Nahual, la Chota Muda, tiene un rato más. Es una manera de esperar el día de la memoria y encontrarnos un montón, que sentimos que más allá de las diferencias compartimos la bandera del nunca más. Hoy en esta vigilia y ayer, en realidad 72 horas antes, arrancamos inaugurando el Museo Norita Cortiñas en la Villa 31, ahí donde militaba Gustavo, tu hijo. Así que cargando combustible para hacer mañana, ojalá un montón, celebrando la memoria y pensando el futuro a partir de ahí. Nacho, ¿estaban preocupados después de lo que pasó por las cuestiones de seguridad, por la organización? ¿Ya se ve algo de policía? Creo que iba a estar la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura. ¿Se ve algo de eso? ¿Estás preocupado? No, la verdad que no. Estoy preocupado por las jubiladas y los jubilados porque estuve ahí los últimos 2 miércoles. El último vimos que no pasó absolutamente nada, cuando no hubo ninguna provocación, desaparecieron de golpe todos los que hacían disturbios y fue totalmente pacífica. Y es lo mismo que esperamos mañana. Yo marcho los 24 de que tengo uso de razón y no hubo un solo 24 de marzo que recuerde ni un conflicto con la fuerza de seguridad, ni un conflicto de ningún tipo en realidad. Perdón, que me parece que me estoy quedando sin batería, pero la verdad es que si todo transcurre con normalidad, no debería por qué haberlo. De hecho, mañana hay una marcha unificada de distintos sectores que antes lo hacían de forma divergente, así que me parece importante
poder poner la mirada y los focos en la memoria y no en las distintas maneras de tergiversarla. Nacho, no sé si lo escuchaste hace un ratito a José Luis Espert proponiéndole a los argentinos dar vuelta a la página y terminar con esta historia y seguir para adelante. ¿Qué le responderías estando hoy en la vigilia frente a los 49 años del golpe? No le respondería nada, ni le daría ni el más mínimo margen de protagonismo en una jornada donde el protagonismo lo tienen 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que antes de ser detenidos y desaparecidos eran compañeros como nosotros, como los que estamos acá. Eran pibes que tenían ideales a los que nosotros les queremos dar continuidad. Me parece que cualquier cosa para tergiversar eso, provocaciones, meterse en el medio de una jornada así, habla de una falta de conciencia, de pertenencia, de identidad, a tu propio origen, a tu propia patria. Yo le contestaría lo mismo que le contestaría una persona que haya sido víctima del holocausto y le proponga olvidarlo. Me parece que es una falta de respeto, una falta de empatía y una falta de sentido común absoluto. Nacho, te mandamos un abrazo enorme, gracias por esta salida, por hacernos un ratito de cronista en esta vigilia y bueno, nada, todos mañana, por supuesto, el 24 en la plaza. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande a ustedes y aprovecho para agradecerte que este espacio lo hicimos también porque en la pandemia, cuando era muy difícil encontrar recursos para los barrios populares y organizarnos para que la pasáramos menos mal, vos fuiste una de las personas que nos acompañó a nosotros. Así que agradecidos por eso y perdón la desprolijidad, es un quilombo acá, por suerte. Dale, te mando un beso enorme y hasta mañana, Nacho, gracias. Bueno, todo esto está pasando la expectativa del acuerdo con el fondo, está pasando la vigilia, está pasándonos de todo, como contaba recién Nico, y no nos damos cuenta en cuatro. Qué difícil vivir en la... Qué cansador vivir en la Argentina. Falta mucho para diciembre, decís. Falta mucho para diciembre. Igual me preocupa un poco que vos decís después que acá, digo, que el interés del gobierno es llegar a las legislativas y es muy de cortito plazo, el ¿viste? El relato de gobierno es tratar de decir yo bajo la inflación. La forma de bajar la inflación es anclar el tipo de cambio. Si tiene problemas con el tipo de cambio, ¿por qué la pelea es tan... ¿Por qué se pone tan nervioso Milei contra los economistas, con los que le cuestionan... con los dirigentes políticos le cuestionan la sustancia del plan económico, porque frente a un movimiento, un deslizamiento, un cambio en el precio del tipo de cambio, hay un fogonazo inflacionario. ¿Y qué se les rompe? Se les rompe el relato, se les rompe el discurso, yo vine acá a bajar la inflación. ¿Es genuino bajar la inflación? Muy genuino. La Argentina tiene que dar una vuelta de página en reducir la inflación. Ahora bien, lo tiene que hacer en serio. Lo tiene que hacer con un presupuesto, lo tiene que hacer yendo al Congreso, con instituciones serias, lo tiene que hacer con un plan económico. Porque ¿sabes qué? ¿Cuál es la discusión de fondo? Si la devaluación la va a hacer un plan económico pensado institucionalmente, con horizonte y con estrategia, o lo va a hacer el mercado. Si la hace el mercado, no hay red. Está bien, pero si la hace el mercado, no sabes dónde termina. No sabes dónde termina. Se le rompe el relato. Si la hace el mercado, Diego, no tiene techo. Se le rompe el relato, pero el pobre es más pobre. Así, como una devaluación. Yo no soy del club de devaluación. Ahora bien, tampoco soy del club de la apreciación que termina aumentando el desempleo, que la pyme de Florencio Varela o del conurbano bonaerense no tiene cómo exportar, en donde el sector agropecuario no tiene capacidad. O sea, yo soy de la idea de tener un plan productivo, yo soy de la idea de tener un programa económico, yo soy de la idea de no hacer lo que él criticaba siempre, más casta que nadie, porque apreciar el tipo de cambio es la forma más sencilla de bajar la inflación. Acá hay que hacerlo con superávit fiscal y hay que hacerlo con superávit comercial. Acá hay que hacerlo pensando en cómo aumentar las exportaciones. Acá hay que hacerlo pensando no en el paso de Villa Gesell a Miami en 6 meses. Entonces me parece que toda la inconsistencia de este modelo en algún momento va a florecer y la pregunta es, o lo hace el mercado o se lo hace ordenadamente. Entonces la Argentina toma atajos. Entonces el atajo sí, bueno, no movamos el tipo de cambio, sigamos apreciando a la moneda, hagamos bolsa al sistema productivo argentino, que sea más fácil viajar al exterior que aprovechar el turismo. Entonces todo ese tipo de cosas tienen algún momento, calan. Tienen algún momento. Entonces vos tenés que hacer un plan de estabilización en serio. ¿Sabés cuántos años tiene el plan de estabilización en Brasil, el plan real? 30 años. ¿Ustedes vieron qué pasó con los presidentes del Banco Central de Brasil? No los mueve. Pasa Bolsonaro, Lula, no nos mueve. ¿Saben cuántos son las reservas del Banco Central de Brasil? 330.000 millones de dólares. Se gastaron para...
dijeron, che, no se va a mover el tipo de cambio. 30.000 millones de dólares para que no se mueva el tipo de cambio. Estamos yendo al Fondo Monetario con el directorio dominado por los Estados Unidos. 16%, sí. Bueno, está bien, pero tiene mucha ascendencia. La decisión final en general la suele terminar tomando Estados Unidos, si no me equivoco. Mientras lo tenemos a Rombolá acá, el propio Estados Unidos está investigando al presidente que está yendo a pedir este crédito de última instancia, investigado por una presunta estafa. Todo es un gran delirio. Pero Romina, vos sos un gran inversor que pensás invertir en la Argentina y ves el tuit del presidente que a las 4 horas lo borra. No lo sé, eso no lo sé. Pará, y pensás, ¿voy a invertir en la Argentina? No lo sé, el capital va a lugares bastante más oscuros que la Argentina. El riesgo país aumentó. Bastante más oscuro que la Argentina. Te puedo dar fe de que dicen sit and wait, esperemos y veamos. ¿Por qué? Sit and wait, ¿no? Bueno, sentate y espera. Esperemos, sentemos y esperemos. ¿Por qué? ¿Quién te asesora? ¿Caputo o Davis? ¿Quién te asesora? ¿Novelis o Sturzenegger? No es que gobernar la Argentina es aprieto un tuit, tengo un 40.000 tipos pierden, ganan plata con la criptomoneda y después lo borro y no pasa nada. Honestamente, si es un inversor duda después del ¿Y cómo no va a dudar? CryptoGate. Estamos hablando de inversiones enormes. Olvídate la timba financiera. Las grandes inversiones. Los tipos que invierten miles y miles de millones de dólares. Pensé que un inversor piensa, a ver, si pongo la plata, después no la puedo sacar en el cepo. Exactamente. No, piensan en todo. Piensan en el ruido político, piensan en cómo es sostenible. Cuando hay una empresa que está pensando invertir miles de millones de dólares en minería en Catamarca o en Jujuy, ¿vos te creés que no le preocupan este tipo de cosas? La reputación de un país, cómo encara el país frente a la sociedad, frente al resto del mundo, la crisis de confianza que tiene la Argentina es mayúscula y este tipo de cosas afectan y afectan mucho. ¿Y entonces que Estados Unidos decida no dejar entrar a una expresidenta, por ejemplo, por un hecho de corrupción? Como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner fin de semana. Yo no conozco en profundidad, pero creo que este senador y ahora secretario de Estado... Es como el canciller. Sí, bueno, habría que preguntárselo a Huerten. Huerten debería, que además lo vi 1000 veces con Cristina, ¿no? Pero ha tenido siempre buena relación con todo y también con los gobiernos, con los distintos gobiernos norteamericanos. Habría que preguntarle que le pregunte a su colega, a su canciller, a Rubio, a ver por qué este tipo de acción por parte de Estados Unidos. No son cosas buenas en términos de reputación, no son cosas buenas. Digo, se sienta desde el inversor y según el actual presidente investigado por la criptoestafa, la vicepresidenta de la gestión anterior y expresidenta del país no puede entrar a Estados Unidos porque... La crisis de confianza es mayúscula. Mira, yo en el año 2017, Emilio Monzó nos invita a un grupo de diputados a acompañar al presidente en su momento Macri a una gira por Estados Unidos. Fue Lavagna, Nicolás Mazzot, Laspina y yo, y fueron unos gobernadores. Habían ganado las elecciones el PRO. Después de eso, creo que el ministro era Caputo, hicieron una serie de extensión de la deuda y demás. Había en un hotel enorme todo un grupo de inversores. Entre ellos creo que estaba el de BlackRock de Larry Fink. Estaba Macri, estaban los inversores. No, esta vez va en serio, esta vez vamos a cumplir, esta vez va con superávit fiscal, la Argentina dio vuelta de página. Los empomamos a todos. La crisis de confianza es mayúscula, enorme. Podés cambiar las personas y demás, por eso es mucho más profundo. Tiene que ser no hay presupuesto de la nación. No hay acuerdos básicos en el Congreso. Fíjate cómo se nombran a los... ¿Vos te creés que de afuera, cuando vas a invertir miles y miles de millones de dólares, no ves lo de la Corte? ¿No ves cómo se nombran los miembros de la Corte? ¿No ves si están en comisión, no están en comisión? ¿Dónde entran los partidos políticos en esa crisis de confianza? Digo, Total. Ayer en el discurso que dio en la UBA, Cristina dijo que ni la ley base ni el acuerdo con el fondo hubiese salido sin votos peronistas. Habló de Salta, habló de Córdoba, habló de Misiones. Sí. Yo creo que parte del problema es eso, lo que pasó ayer. Parte del problema es Cristina. Y no comparto en absoluto que la herramienta del DNU, estoy más del lado de Romina, sea una mala herramienta, fue una ley de Cristina. La asignación universal por hijo lo redacté yo, es un DNU. Es un DNU. Entonces, la herramienta depende de cómo se use, por digamos, eso. ¿no? Yo lo que digo es lo siguiente. Es muy fácil, hipócritamente, decir, che,
acá, los que votan, y estar siempre del lado cómodo de la oposición, ideologizada y demás. Acá hay que tener una dosis clara de pragmatismo porque la Argentina necesita resolver problemas estructurales. La solución del Fondo Monetario Internacional no amerita grietas, no es ideológica, hay que resolverlo, es impagable esa ley, esa deuda. Requiere de una estrategia política. Entonces, es muy fácil ser trotskista, opositor, todo que no y no proponer nada. Y haber sido responsable de un proceso político como ha sido ella. Entonces, no, me parece que hay que poner las cosas en su justo medio. La Argentina tiene una crisis de confianza enorme, sustanciosa. Producto de default, producto de no haber honrado los compromisos, producto de habernos desmanejado internacionalmente. Y ahora le agregamos, y producto de eso, gana Milei. Un hartazgo enorme por parte de la sociedad y gana este mamarracho que gobierna la Argentina. Un mamarracho con todas las letras, que se congracia con Trump como gratis, sin ningún tipo de interés. El acero pierde, el aluminio pierde, no se venden más limones, el escenario internacional cada vez más complejo. Entonces requiere de una dosis de pragmatismo muy grande para resolver estratégicamente los problemas de la Argentina. La política está quebrada, está rota, como está rota la Argentina. Y los partidos políticos no escapamos, yo lo escucho a él, del radicalismo, y una crisis enorme. Ni hablar del peronismo, identitaria, y una sociedad rota que se identifica con un mamarracho como, perdón la expresión, pero lo voy a decir con todas las letras porque él me da no sé qué, pero ¿sabe? Es tal el nivel de descalificación de Milei frente a los periodistas, a los economistas, a la política, a Fontevecchia, a quien sea, que evidentemente hay que hablar en esos términos. Entonces, lo que pasó en la Argentina, ¿por qué está Milei? Porque lo anterior fracasó, y fracasó de manera contundente. Si la Argentina hubiese tenido un orden económico, un orden fiscal, un orden político y una mejora de las cuestiones sociales, no había lugar para Milei en esta Argentina. No había lugar. Quedó claro, nos quedó el tema de los jubilados, hoy vence... Sí, hoy vence la moratoria. ¿La moratoria cuántos quedan afuera? Aprox. No, este año 300.000, dicen mujeres, pero no, es tremendo, porque aparte hay un problema serio, que es informalidad laboral, porque, a ver, lo que está pasando en la Argentina... No, pero además los que responsabilizan... quizás no hay más desempleo porque está el aplicativo, ¿no? Está el Rappi, está el Uber. La gente no es como antes que hace colas, pero es informal, con lo cual no se va a jubilar nunca. Es una discusión seria que hay que dar y muy profunda. Volvamos al tema que vence hoy un desastre. Bocio, gracias. No, gracias a vos, disculpá la vehemencia. No, está muy bien. Sí, arrancamos con Fontevecchia diciendo que era un payaso que daba como pena, ¿no? Que la gente le daba como cierta pena y entonces empatizaba. Te vas a parar la picada, lo invitamos a Rombolá. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, está muy bien. Porque no trajiste la radio la última vez, los macarons. Y bueno, eso te costó carísimo. La picada de Tandil hay que traer. La picada de Tandil hay que traer. Gracias. Bocio, vamos a un pequeño corte y venimos con el final del programa. Dale. Llenos de optimismo en este domingo, Lo terminamos. No sé, bueno, sí, ¿por qué no? Sí. Nacho Levi desde la plaza con la vigilia y la cantidad de argentinos que van a estar ahí el día de mañana. Decía, no se le contesta, ¿no? No se le contesta a quienes proponen la polémica en cuestiones donde hay absoluto consenso que tiene que ver con repudiar, con la memoria, con la verdad, con la justicia, con no olvidar, mañana van a estar en la plaza. Mañana, ¿cómo no vamos a ser optimistas un 24 de marzo? Sí, tenés razón. Romy, porque el reclamo de memoria, verdad y justicia está más vigente que nunca. Porque Argentina sigue siendo un pueblo desmemoriado, porque sigue habiendo cuestiones muy opacas que tienen que ver con la administración del poder en Argentina, y porque Argentina sigue siendo esencialmente un país y un Estado injusto. Entonces me parece que el reclamo de memoria, verdad y justicia no solamente es una reivindicación del pasado, sino que es una consigna de futuro. Es que viniste tan en son de paz que me da mucha pena preguntarte qué diría Alfonsino si los viera. Qué fea, no me gusta esa pregunta. Yo no, es que vino como tan buena onda que dije... Estaría militando codo a codo con nosotros por la depuración ideológica del partido, que creo que es necesaria. Ahora, pero mañana cuando se lee Mañana se lee el documento y suponete que en el documento se lo cuestiona el presidente. ¿Está bien el 24 con hablar del presidente de la Nación? Sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que las marchas políticas tienen que hacer referencia a la coyuntura. Me parece que, creo que antes... Pero si vos sos libertario y querés ir al 24 porque tenés un familiar desaparecido, lo que sea, cada uno... critican a tu presidente, ¿eso está bien? Pero el comunicado tampoco representa a toda la gente que va a marchar. Digamos. Yo he ido a marchas en donde no coincidían casi nada con los puntos y nos convocaba otra cosa que es el ejercicio de la memoria activa por los 30.000 desaparecidos, el reclamo de verdad, la necesidad de justicia en Argentina, la reivindicación histórica del
en nuestro caso, por ejemplo, del juicio a las juntas, de la constitución de la CONADEP, y me parece que eso es mucho más importante que un comunicado con el que también no deja de ser un acuerdo político del momento, una foto de un diálogo, de un debate entre distintas organizaciones. Agustín, ¿quién te enoja más, el presidente o los traidores de tu partido? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. No, sin lugar a dudas el presidente. Más que los... Sí, bueno, mirá que los reputeaste a todos los tuyos. Sí. Sí, pero no, mucho más el presidente porque la verdad es que en la Unión Cívica Radical sigo confiando y sigo creyendo porque conozco a los militantes y conozco a las nuevas generaciones. Del presidente y de este gabinete no tengo ningún tipo de esperanzas de que vaya a mejorar absolutamente nada. Creo que lamentablemente van a profundizar con su gestión de desigualdad, de dependencia, de entrega de la soberanía, de regalar nuestros recursos. Y eso no va a cambiar porque es el proyecto de país. Recién te escuchaba, Romy, en el final cuando decías lo de la cuestión de las jubilaciones. Es el proyecto de Argentina que ellos buscan, que una persona labure de los 14 años hasta que se muera y que con eso le alcance más o menos para llegar a fin de mes. Yo la verdad es que quiero otra Argentina y estoy seguro que creo que el partido no deja de ser una herramienta para eso. Entonces me parece mucho más importante que los que gobiernan el país estén a la altura de la historia. Porque después del partido nos encargamos nosotros. Y escúchame, y no caer en provocaciones, digo a todos, no caer en provocaciones mañana, que claramente el gobierno... Lleven paraguas. Lleven paraguas, me pongo medio paternalista ahora, pero lleven paraguas mañana, porque está anunciado chaparrones. Puede ser una gran imagen y con un mensaje más fuerte, ¿no? Sobre todo, digo, insisto, decía Nacho recién desde la vigilia de la plaza, bueno, no hay que darles cabida, ¿no? A los expertos, a los que dicen que hay que pasar la página, pero hay que ser más enfático que nunca, insisto, los países, no hay país que haya vivido una tragedia que haya podido sanar olvidándola. Sí, y ninguno. Sí, me gustó mucho el paradigma con el holocausto que hizo Nacho. Es tan importante, digo, de hecho Spert dijo ahí que él leía sobre historia. Él lee sobre historia porque es importante. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, dice la frase, ¿no? Y me parece que en este caso creo que buscan intencionalmente que nosotros nos olvidemos o tergiversemos nuestra historia, porque creo que todavía hay una pulsión de repetir esos momentos. Y creo que la democracia no solamente se ejerce ahora en unos meses cuando vayamos a votar, la democracia es que pase esto, que los periodistas tengan la libertad para expresarse, que la gente pueda armar agrupaciones políticas universitarias, barriales, clubes, fundaciones. Es el día a día, ¿no? Es el tomarse un café a la mañana en un bar, escribir una carta a un diario, y creo que eso es lo que tenemos que defender, porque en definitiva eso es mucho más importante incluso que el hecho de ir a votar mecánicamente cada 2 años. Ay, me gusta, es más viejo que yo, escribir una carta a un diario en un café. Es que es una... O sea, está bien, es pero tiene cierta épica. Contribuyo también te agradezco. A la caracterización del radicalismo. En un cuerpo joven. Pero no, pero es verdad, un radical que va a estar escribiendo una carta a un diario en un café, claramente. Está muy bien, lo cerraste así. De verdad le quiero agradecer mucho a la tremenda producción que tenemos. Gente, estuvo Fontevecchia sentado para arrancar, estuvimos haciendo el caso Pichirilo, Jessica Sirio, Pichirilo, pero decimos Jessica Sirio para que puedan ubicarlo a su ex marido y cómo te arma una cama en la Argentina, como me parece que pocas veces se contó. El timeline no me sale. La línea de tiempo. Gracias. La línea, ay, ¿no? Qué berreta que no te sale. No, para mí la línea de tiempo que hizo Nico. Nos acompañaste durante todo el programa. Estuvo Diego Bocio. Estuvimos en la Plaza de Mayo. ¿Qué más quieren de nosotros, Moncho? Decime. No sé. Lo hemos dejado. Y hay picada. Si me preguntas a mí, comer picada. Y hay picada que la producción. Dale, Chino, Anita, Pájaro, vengan a comer con nosotros. Gran programa. Qué lujo ser parte de esta opinión pública. Gracias. A las bestias de aquel infierno